La historia comienza mostrándonos un campo de batalla en el que cientos de soldados habían perdido la vida de una forma brutal. Sin embargo, uno de ellos había conseguido sobrevivir, aunque se encontraba en un estado bastante crítico. Y sí, como se estarán imaginando, era nuestro prota, Tomás, el cual, a pesar de haber luchado con todo lo que tenía, no había conseguido proteger a sus camaradas, observando ante él un escenario bastante sombrío, en el que todos los que alguna vez habían luchado a su lado se encontraban destrozados. No obstante, mientras lo hacía, escuchó la voz de la criatura culpable de todo el desastre, quien en su lecho de muerte le mencionó a Tomás que nunca había creído toparse con un guerrero tan poderoso como él entre los débiles humanos. Eso sí, el prota enfurecido le preguntó cómo carajos aún permanecía con vida, y es aquí donde nos muestran de qué clase de criatura se trataba, que no era otra más que una especie de gigante alado. Y el prota nos explica cómo esa criatura había aparecido en su reino hace más o menos 20 días, y el cual era acompañado por otros 2 miembros de su raza, los cuales causaron destrozos por todas las ciudades, sin dejar claro el porqué de sus actos. Por suerte para la humanidad, ese había sido el último de ellos en caer. A pesar de eso, el prota comenzó a insultarlo en sus últimos momentos, recriminándole como por su culpa la mitad del imperio se había convertido en un cementerio. Además, informándole que no debía preocuparse, ya que muy pronto se reuniría con sus otros amigos, los cuales, al igual que él, habían sido derrotados. Uno de ellos había sido masacrado por una especie de dragón rojo, una de las criaturas más poderosas de su mundo, mientras que el otro había sido sellado por la eternidad por un viejo mago. Así que con un tono sarcástico, Tomás le dijo que sus planes habían sido detenidos por simples humanos. Sin embargo, la criatura no parecía del todo derrotada, revelándole que las 3 criaturas que habían llegado a su mundo no eran los únicos de su raza, además de que todos sus pensamientos estaban entrelazados, por lo que ahora tenían conocimiento de que las mejores armas que los humanos tenían para defenderse, como el dragón, el mago y él, ya no tenían fuerzas para continuar luchando, por lo que ahora no existiría fuerza que pudiera detener a sus tropas. Obviamente el prota le preguntó por qué carajos lo sacaba de la ecuación, si él tenía la fuerza para continuar. No obstante, el tipo le contestó que no mintiera. Él estaba seguro que su tiempo, al igual que el de él, estaba llegando a su fin, por lo que ambos colgarían los tenis. Eso sí, antes de irse le dijo al chico que de haberse dado cuenta de sus habilidades antes y centrarse en mejorarlas, en verdad se habría convertido en un verdadero obstáculo para su gente. A lo que el prota le contestó que ya sabía eso, estaba al tanto de que su vida había sido un desperdicio, pero ahora no había vuelta atrás. Y bueno, la criatura con sus últimas palabras le dijo que era el ser humano más fuerte que había conocido, así que debía estar orgulloso de eso. Pero antes de que este terminara, el prota conectó el golpe final para mandarlo a mejor vida, sin siquiera dejarlo terminar su frase. Una vez con el trabajo terminado, nuestro prota, que por cierto se encontraba en un estado bastante crítico y apenas era capaz de mantenerse en pie, comenzó a recorrer el campo de batalla en el que yacían los restos de sus compañeros, recordando todos los momentos que habían pasado juntos, después de unirse a las Fuerzas Armadas, en especial con Javier, su mejor amigo, y el cual ahora se encontraba sin vida ante sus ojos, reflexionando cómo todos ellos habían tenido la oportunidad de escapar, pero que sin embargo su orgullo y lealtad los había obligado a permanecer a su lado, luchando hasta su último aliento. Por otra parte, mientras Tomás cerraba los ojos de sus compañeros caídos, se preguntaba el por qué carajos las espadas de los guerreros más poderosos no habían surtido efecto en los gigantes, y por qué su espada fue la única que funcionó contra esas bestias. De no haber sido por eso, no habría forma de que un soldado raso como él hubiera podido contra ellos, mientras que guerreros mucho más experimentados habían caído como hormigas. Aunque mientras su cabeza le daba vueltas a todo el asunto, en la lejanía pudo escuchar las palabras de alguien pidiendo ayuda. Dicho tono de voz lo dejó impactado, ya que no podía creer que alguien aún se encontrara con vida en ese lugar. Así que de inmediato se dirigió al origen de la voz, dándose cuenta que la única persona que había sobrevivido además de él era la comandante Adeja, quien al parecer había dirigido todo el ataque contra los gigantes. Eso sí, al igual que este último, se encontraba en un estado bastante crítico, e incluso uno de sus brazos estaba destrozado. El buen Tomás se acercó a ella para intentar ayudarla, pero esta última le preguntó si acaso el gigante de antes por fin había sido aniquilado, a lo que el prota le respondió que sí, él se había encargado de mandarlo a mejor vida, y de hecho su cuerpo no se encontraba muy lejos de ese lugar. Estas palabras dejaron impactada a la mujer, que no podía creer que un cabo contara con tanto poder. No obstante, al escuchar esto, por fin sintió algo de alegría entre todo el infierno por el que había tenido que pasar, dándole las gracias al chico. A lo que el tipo le contestó que si se sentía tan agradecida, por favor escuchara su petición, diciéndole que por favor les diera un entierro digno a los soldados caídos en esa batalla. Esto ya que normalmente los soldados rasos como ellos simplemente eran abandonados.
A lo que la chica le contestó que por qué no mejor se encargaba él mismo de esa tarea, ya que se veía en mejor condición que esta última. Sin embargo, el prota con un tono frío le explicó que lamentablemente su estado era crítico y que en cualquier momento colgaría los tenis. De hecho, todo este tiempo había estado forzando su cuerpo al límite para llegar hasta ese lugar. Al escuchar esto, la capitana le preguntó si había algo que le hubiera gustado hacer antes de irse, a lo que el tipo le contestó que únicamente se arrepentía de no haber ido a la academia, en parte por lo que le había dicho el gigante de antes, sobre cómo había desperdiciado su potencial, además de que el sueño de su difunta hermana había sido el de enviarlo a una academia. No obstante, era demasiado tarde, pronto se reuniría con su familia. Pero la capitana le contestó que solo debía aguantar un poco más, ya que el equipo de búsqueda los encontraría en unos minutos. Pero Tomás le explicó que sería demasiado tarde. Su cuerpo estaba destrozado. No obstante, mientras estos conversaban, pudieron notar una presencia aterradora en las cercanías. Y al revisar los alrededores se percataron de algo aterrador. Otro gigante alado como el de antes había aparecido en su mundo, esta vez acompañado de un ejército enorme de soldados de la misma especie. Obviamente el prota no podía entender lo que sucedía, de dónde carajos habían aparecido esas criaturas. Por otra parte, la capitana quedó atónita al darse cuenta de que los tres gigantes no eran el final de todo. No obstante, extrañamente se reclamaba por no haber podido salvar al mundo una tercera vez, aunque cuando estaba entrando en un estado de pánico, el prota la hizo reaccionar, diciéndole que no había tiempo para eso y pidiéndole que empleara algún tipo de magia para dispararlo hacia arriba. Esto ya que su espada, que era la única capaz de herirlos, no podría alcanzarlos desde esa distancia. Al escuchar esto, la capitana le preguntó si acaso tenía planeado seguir luchando en esa situación, a lo que el prota en un tono épico le respondió que sí, a pesar de estar seguro de que perdería, al menos se llevaría un par de esos hijos de fruta consigo. Al escuchar esto, la chica quedó impactada con la voluntad del tipo, dándose cuenta de que había sido únicamente por él que habían conseguido eliminar al gigante de antes, así que quizá él podría conseguir lo que ella no había podido. Por lo que momentos después, luego de llamar la atención de Tomás, esta última le dio un apasionado beso. Obviamente el prota no entendía lo que ocurría, pero la chica usó el beso para transferirle una especie de cristal mágico y revelarle información bastante valiosa al oído. Tras esto, Tomás, un poco incrédulo, le pidió que le explicara lo de antes, pero la comandante con sus últimas palabras le pidió que por favor, si acaso se volvían a encontrar, le dijera que no hiciera nada arriesgado y simplemente se convirtiera en un sastre. Y bueno, luego de estas palabras, ambos, tanto el prota como la chica, recibieron de lleno uno de los ataques de los gigantes, siendo mandados a mejor vida. O bueno, eso era lo que Tomás creía, ya que luego de algunos minutos se dio cuenta de que había despertado en un escenario completamente diferente al de antes. Y luego de revisar un poco los alrededores, se percató de que ese lugar era su ciudad natal, dándose cuenta de que en verdad había regresado al pasado. Nota especial: Día 1 de la regresión. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo el maestro de la espada, genio de la academia. Bueno, después de esto, una vez Tomás comenzó a entender un poco mejor la situación y a reconocer mejor el lugar donde se encontraba, recordó lo que había ocurrido horas atrás, sobre cómo la capitana, después de clavarle el beso y de transferirle una especie de esfera, le explicó que lo que acababa de tragarse era un orbe con la capacidad de hacer retroceder el tiempo, revelándole que de hecho ella hace tiempo había sido una simple sastre, pero gracias a dicho orbe había conseguido ascender de posición hasta la de comandante. Sin embargo, dicho artefacto únicamente permitía retroceder un total de 4 veces, y hasta ahora ella lo había empleado 3. Por lo tanto, el orbe ahora únicamente contaba con una oportunidad. Era por eso que la chica le dio dicha oportunidad, ya que él era el único capaz de acabar con gigantes. Así que para que la Tierra tuviera una oportunidad de sobrevivir, el tipo debía emplear el tiempo que el orbe le daría para agudizar sus habilidades. Además, antes de despedirse, le aconsejó asistir a la Academia Philion, un lugar en el que estaba segura que alguien como él se convertiría en un monstruo. Y tras esto, lo que ya habíamos visto ocurrió. Pero bueno, regresando al presente, el prota aún no asimilaba del todo la situación en la que se encontraba, e incluso comenzó a creer que todo se trataba de un mal sueño, ya que ni siquiera sabía qué era lo que debía hacer para cambiar el futuro.
Por suerte, luego de un rato de analizar la situación, se dio cuenta de que si en verdad ahora se encontraba en el pasado, entonces podría ser capaz de ver a su hermana mayor. Así que de inmediato se puso en marcha al lugar en donde ambos solían vivir, atravesando algunos pueblos a los cuales recordaba muy claramente. No obstante, cuando estaba en camino se percató de cómo unos vagos habían colgado a un pobre chico de la rama de un árbol, aunque al prota no parecía importarle demasiado. O bueno, eso hasta que se dio cuenta de algo impactante. El chico de antes no había sido colgado con una soga, sino más bien empleando algún tipo de magia, cosa que despertó el interés de Tomás, ya que según este no era muy común encontrar personas tan valiosas como los magos en el campo de batalla, dándose cuenta de que la responsable de eso era esta chica de aquí. O bueno, chico, no nos lo dejan muy claro hasta ahora, la cual al parecer estaba aterrada por lo que estaba ocurriendo, ya que simplemente estaba siendo manipulada por los vagos de antes para usar a su favor su poder y así robar sin muchos problemas el dinero de los chicos como el de este último, que se negaba a entregarles el poco dinero que había reunido para las medicinas de su madre, cosa que no parecía importarles demasiado a los hijos de fruta que continuaban estimándolo para conseguir aún más dinero. Y al ver que el chico se negaba, le pidieron a la chica de antes que utilizara su magia para subirlo hasta la copa del árbol, algo a lo que la chica se negaba, ya que si perdía el control por un momento, la vida del niño correría peligro. No obstante, el hijo de fruta de antes no parecía escucharla, diciéndole que si no lo obedecía, la que acabaría colgada sería ella. Al escuchar esto, la chica comenzó a preguntarse si acaso aprender magia había sido un error. Sin embargo, al final terminó obedeciendo las órdenes del tipo. Por suerte, cuando estaba por hacerlo, el prota entró en escena, deteniéndola y diciéndole que si continuaba, terminaría acabando con la vida del chico. Tras esto, luego de que el chico cayera del árbol, el hijo de fruta le preguntó a Hazel, la chica de antes, el por qué carajos no había seguido sus órdenes. Pero antes de que este continuara, el prota le dijo a la chica que no se preocupara por basura como ese tipo, preguntándole en dónde carajos había aprendido a utilizar la magia de antes, y descubriendo que esta última lo había hecho simplemente aprendiendo de un viejo grimorio. No obstante, estos fueron interrumpidos por el tipo de antes, quien después de desenvainar su espada, le preguntó al prota cómo alguien como él se atrevía a ignorarlo. Y luego de decir esto, el chico se abalanzó sobre un desarmado Tomás, el cual parecía predecir sus movimientos con suma facilidad, e incluso parecía más interesado en su espada. Así que sin muchos problemas comenzó a esquivar los descuidados ataques del tipo, quien no entendía cómo el prota era tan habilidoso. Mientras que este último, a pesar de que ahora contaba con un nuevo cuerpo, aún contaba con lo único que había aprendido en su tiempo como soldado: sentido de batalla. No obstante, el tipo de antes no parecía entender la diferencia de niveles que existía entre ambos, así que le dijo que si se arrodillaba ante él en ese momento, no acabaría con su vida, cosa que no parecía molestar demasiado al buen Tomás. O bueno, eso hasta que el hijo de fruta se atrevió a mencionar a su hermana, despertando una ira inmensa dentro del prota, quien cegado por ella utilizó únicamente un pedazo de madera para partir en dos la oreja del tipo, quien con un dolor inmenso no entendía qué carajos acababa de ocurrir, ni siquiera había visto al prota moverse. Y luego de esto, Tomás se acercó al tipo para preguntarle, con una presencia aterradora, si acaso estaba buscando que lo eliminara. Mientras tanto, los compañeros del tipo que habían presenciado todo lo ocurrido no entendían cómo carajos el prota había sido capaz de cortarle la oreja con un simple palo. Pero bueno, este último les dijo que se largaran del lugar y se llevaran consigo a su compañero si no querían terminar como él. Eso sí, no podrían llevarse ni un centavo de lo que le habían robado al otro chico. Tras esto, le devolvió su dinero al chico de antes, ya que a Tomás lo único que le interesaba era la espada que estaba portando el otro tipo, ya que podría serle de mucha utilidad. Aunque mientras ambos conversaban, fueron interrumpidos por la chica de antes, quien les pidió disculpas por lo ocurrido y les explicó que ella no había querido usar su magia de ese modo, pero que sin embargo no había tenido el valor para ponerse a los tipos de antes, a lo que el chico le dijo que no se preocupara, ya que había notado cómo todo el tiempo había estado igual de aterrada que él. Y bueno, luego de que todo el problema se resolviera, el prota se dio cuenta de que la chica no era tan mala, así que luego de que el otro chico se marchara, de la nada Tomás le dijo a la chica que se encontrarían en ese lugar dentro de 4 días, y claro, antes de marcharse, le dio un pequeño recordatorio de lo que ocurriría si no llegaba. Tras esto el chico se despidió y de inmediato se puso en marcha para lo que había estado esperando: reencontrarse con su hermana. El chico estaba tan emocionado que incluso había recolectado algunas flores, aún así no conseguía
conseguía reunir el valor suficiente para verla. O bueno, eso hasta que su hermana apareció tras él, dándole la bienvenida a su casa. Al escuchar su voz, el prota quedó frío, recordando cómo en su vida pasada, todo el tiempo se había arrepentido por no haber pasado más tiempo al lado de ella. No obstante, ahora por fin podría decirle todo lo que había deseado los últimos años, mientras su hermana lo recibía cálidamente frente a su hogar. Pero bueno, dejándose de lado, una vez ambos se reunieron, la chica no podía creer que alguien tan frío como su hermano le hubiera obsequiado unas flores. Por cierto, su nombre era Iria. No obstante, el chico le interrumpió preguntándole cuántos años tenía actualmente, a lo que la chica le dijo que 22. Eso sí, estaba un poco preocupada por lo raro que había estado actuando su hermano. Mientras tanto, Tomás, después de hacer algunos cálculos, dedujo que quedaban unos 10 años hasta que los gigantes aparecieran, aunque en ese momento no quería pensar en eso. Únicamente quería disfrutar de los momentos que estaba pasando al lado de su hermana, la única persona que siempre lo había tratado de una manera cálida. No obstante, si quería que esos momentos con ella prevalecieran, debía hacerse fuerte para protegerla y evitar lo que ocurriría en 10 años. Y para eso le reveló a su hermana que quería entrar en una academia, cosa que despertó la emoción de esta última, quien al parecer todo este tiempo había querido que su hermano ingresara a una de ellas. Así que luego de escucharlo le reveló que había estado esperando ese momento, por lo cual había reunido el dinero necesario para pagar su matrícula en cualquier academia. Esto ya que estaba segura que en algún momento Tomás cambiaría de opinión. No obstante, el prota le dijo que mejor utilizara ese dinero para ella, ya que de igual forma no era suficiente para ingresar a la academia que él deseaba. A lo que la chica intentó explicarle que con ese dinero podría ingresar a cualquier academia, incluso de nivel intermedio. Sin embargo, quedó fría al escuchar que el prota quería ingresar en Academia Filion, la academia más prestigiosa y por ende cara de ese mundo, la cual contaba con los profesores más destacados del continente, además de que incluso había llegado a ser llamada la fábrica de héroes. Esto gracias a que muchos guerreros poderosos habían salido de ella, entre ellos la comandante Adesha y muchos otros soldados que habían sido útiles contra los gigantes. Y bueno, después de algunos días, el prota emprendió su viaje para matricularse en ella. Eso sí, debía conseguir por su cuenta el dinero necesario para hacerlo. Por suerte, contaba con un plan. Por otra parte, tal como se lo había prometido, se reunió de nuevo con la chica de antes, quien había cumplido con su palabra y había asistido al lugar estipulado. Pero bueno, una vez ambos se reunieron, el prota le explicó que había algo en lo que quería poner la prueba, pidiéndole que usara su telequinesis para levantarlo lo más alto que pudiera. Algo en lo que la chica no estaba muy de acuerdo, ya que aún no tenía pleno control de su maná y por ende era muy peligroso. Pero el prota le dijo que no se preocupara, él no moriría por algo tan simple. Una vez dicho esto, la chica usó una gran cantidad de maná para cumplir con la petición de Tomás, el cual quedó bastante impresionado con sus habilidades. La chica había resultado ser más diestra de lo que esperaba, recordando que esa técnica era la misma que los hechiceros de su época habían empleado para que este último pudiera pelear de tú a tú contra los gigantes. Y gracias a que el tipo sabía que la telequinesis era una habilidad que solo unos cuantos magos podían emplear, quería convertir en su aliada a la chica. Por cierto, antes de que el maná de esta última se agotara, Tomás quiso probar algo, utilizando su espada para cortar el maná que lo mantenía flotando. Al ver esto, Alex quedó impactada. El prota había sido capaz de cortar su magia, así que de inmediato le preguntó cómo había hecho eso, ya que hasta ahora no había visto a nadie capaz de emplear una técnica similar, aunque el prota únicamente le contestó que era una habilidad con la que había nacido, pero no entendía muy bien cómo funcionaba, recordando que había sido gracias a dicha habilidad que su espada había funcionado también contra los gigantes. Pero bueno, dejando eso de lado, ahora que la chica había pasado la prueba, le pidió que sostuviera su equipaje y lo acompañara, ya que en ese momento estaba por escribirse la primera página de la biografía de Tomás, el libro de historia más grande que se escribiría. Una vez dicho esto, el prota le explicó que su objetivo era la Academia Filion, por lo que ambos entrarían en ella para pulir sus habilidades. Cosa que la chica no parecía entender del todo, diciéndole que quizá él podría ingresar gracias a su talento, pero ella no tenía oportunidad. No obstante, Tomás la hizo entrar en razón, diciéndole que estaba desperdiciando su talento y preguntándole si acaso quería continuar viviendo como hasta ahora. Si ese era el caso, lo mejor era que se despidieran. Eso sí, estaba seguro que se arrepentiría de hacerlo en el futuro, tal como él lo había hecho en su vida pasada. Obviamente, esto último lo guardó para sí mismo. Por suerte, estas palabras hicieron entrar en razón a la chica, quien le preguntó qué era lo que debían hacer si querían entrar a dicha academia, a lo que el prota le respondió que no se preocupara. Justamente en ese momento se estaban dirigiendo a su primer obstáculo. Sin embargo, un minuto después la chica quedó fría al descubrir cuál sería su primera prueba, que no era otra más que una especie de goblin lunar, que según Tomás era el mejor oponente que había encontrado para pulir sus habilidades.
por lo que en ese momento su primera prueba estaba por dar inicio. Pequeña interrupción, banda, para decirles que si les está gustando este video, se suscriban, dejen su poderoso like y un comentario con la frase viaje en el tiempo, ya que tal como se los prometimos, estaremos subiendo un video semanal, así que espero poder contar con su apoyo para que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Pero bueno, continuando con la historia, el prota le explicó un poco más a la chica acerca de los goblins lunares, los cuales además de diferenciarse de los comunes por su tono amarillento de piel, se diferenciaban principalmente porque estos últimos se volvían locos por el oro y otros tesoros brillantes, así que comúnmente solían tenderles emboscadas a los mercaderes para saquear todo su botín y así celebrar un festival en el que veneraban dicho oro. Y sí, era por eso que el prota los había escogido como su primer blanco, ya que en ese momento robarían su tesoro para conseguir el dinero suficiente para matricularse en la universidad. Por cierto, el prota había descubierto toda esta data en sus tiempos como soldado, así que le explicó a la chica que no se preocupara, su rol únicamente sería usar su telequinesis para llevar el oro de los goblins hasta sus mochilas, aunque esta última no estaba muy convencida, ya que un solo error sería gravísimo. No obstante, el prota le explicó que si querían entrar en Philion, necesitaban dos cosas importantes. La primera era el dinero para pagar su matrícula, y la segunda, experiencia en el campo de batalla. Esto ya que a dicha universidad asistían nobles entrenados desde su niñez, así que si querían estar a la altura de estos últimos, debían volverse fuertes, arriesgando sus vidas. Por lo tanto, los goblins eran su mejor oportunidad, ya que con ellos ganarían tanto experiencia como dinero. Por suerte, esas palabras terminaron de convencer a la chica, así que utilizando su poder, se encargó de transferir todo el botín hasta sus maletas sin muchos problemas, y después de algunas horas, por fin habían terminado. Ahora contaban con el dinero necesario para las matrículas. Por otra parte, el prota había quedado bastante sorprendido con la capacidad para manipular el maná de Ales, ya que desde un principio no había creído que podría con todo. No obstante eso, le venía como anillo al dedo para sus planes. Y bueno, una vez terminó el atraco, con todas las cosas listas, estaban por retirarse antes de que algo saliera mal. Sin embargo, como siempre, las cosas no podían salir del todo bien, ya que mientras estos se marchaban, una especie de cazadores furtivos hicieron demasiado ruido en las cercanías, cosa que obviamente terminó despertando a los goblins, quienes de inmediato se percataron de que su oro había desaparecido, y segundos después, una vez con toda la manada despierta, no les tomó mucho tiempo sentir la presencia tanto del prota como de la chica, quienes intentaban alejarse rápidamente. El prota se dio cuenta de que estaban en serios problemas, ya que los goblins no lo pensaron dos veces en abalanzarse sobre ellos. La chica de inmediato le dijo que lo mejor era abandonar el oro y escapar, a lo que el tipo le respondió que eso era imposible, ya que de qué otra forma pagarían la matrícula. Tras decir esto, desenvainó su espada para enfrentarlos. No obstante, notó como su arma estaba hecha de un acero bastante barato, así que según sus cálculos, el arma únicamente resistiría 15 ataques, mientras que el número de goblins ascendía a más de 30. Sin embargo, para este último, 15 ataques eran más que suficientes, y justo cuando estaba por ser interceptado por las bestias, empleó el primer ataque para destrozar en segundos el cuello de 3 de ellos en una escena brutal. Ahora, me quedan 14. Una vez dicho esto, el tipo acabó con el resto de ellos en un par de segundos, y eso que ni siquiera tuvo que emplear los 15 cortes. Mientras tanto, la chica había quedado atónita, ni siquiera entendía bien lo que había visto. Tomás había decapitado a 3 goblins con un solo golpe ante ella. Además, mientras el resto de ellos se abalanzaron sobre él, este último simplemente desapareció ante sus ojos, para momentos después aparecer luego de haber masacrado a todas las criaturas. La velocidad con la que lo había hecho era prácticamente inhumana. Pero bueno, una vez el prota terminó con la cacería, le dijo a la chica que se diera prisa y recogiera sus cosas, ya que volverían a casa en ese momento. Una vez dicho esto, ambos emprendieron el camino de regreso a casa. No obstante, el prota nos explicó que la batalla de antes lo había dejado más cansado de lo normal, algo que quizás se debía a la falta de entrenamiento de ese cuerpo, así que debía preocuparse por fortalecerlo. No obstante, mientras ambos caminaban a casa, alguien usó una flecha para atacarlos desde su punto ciego. Por suerte, justo antes de que éste impactara a la chica, el prota fue capaz de detenerla con sus manos, dándose cuenta de que los responsables del ataque eran estos dos tipos de aquí, quienes al principio intentaron acercarse a estos últimos de una manera bastante amable, cosa que obviamente era una fachada, ya que los hijos de fruta querían robar el oro de los protas. No obstante, no contaban con que el prota se daría cuenta de sus intenciones, así que antes de que se acercaran más, este último
último les dijo que dejaran de fingir y le dijeran quién carajos eran. A lo que estos últimos, mientras desenvainaban sus armas, le dijeron que eran Caliboro, abalanzándose sobre él de inmediato. Por suerte el prota no bajó la guardia en ningún momento, así que consiguió detener su ataque y con un movimiento rápido dejó noqueado a uno de los tipos. Obviamente al ver esto, el otro hijo de fruta se abalanzó sobre él. No obstante, esta vez la chica tomó parte en la batalla, usando su magia para detener por unos segundos al tipo. Segundos que fueron suficientes para que Tomás se encargará de robar su arma y haciendo uso de esta con una ráfaga de cortes rápidos, acabó con la vida del tipo antes de que este siquiera se percatara, cosa que dejó impactada a la chica, quien le preguntó por qué había acabado con su vida, pero el prota le explicó que esos tipos eran Caliboro, una banda bastante famosa reconocida por varios delitos, entre ellos secuestros, caza furtiva, entre otros. Así que mientras remataba al otro tipo, le dijo que dejarlos con vida sería un crimen, y revelándole que de no haber sido por él, esos tipos habrían terminado capturándola. No obstante, luego de acabar con sus vidas, el prota se percató de que estos últimos estaban transportando una especie de botín, que quizá podría tratarse de un animal cazado furtivamente, y al revisarlo quedaron impactados al notar de qué clase de animal se trataba, una especie de pájaro azul bastante rápido, que según el prota, nunca había visto un ave de esa especie. Pero eso no fue lo sorprendente. Lo sorprendente fue que luego de que el prota la liberase de la bolsa, el pájaro comenzó a hablar con ellos, o bueno, más bien el dueño del pájaro, quien usando una especie de hechizo de comunicación se presentó ante ellos como Baren, quien actualmente enseñaba en Academia Filion. Además, tras enterarse de que el prota y la chica habían salvado a su pájaro de los cazadores, le dio las gracias por ello. Además de pedirles que tomaran una pluma de su ave, ya que de esa manera si algún día visitaban la academia, la pluma los llevaría hasta él como una brújula, y de esa forma podría darles una recompensa adecuada por su ayuda. Y bueno, tras cortar comunicación con el dueño del ave, esta última, luego de ser liberada de los grilletes que la ataban, emprendió el viaje de vuelta a su hogar. Eso sí, antes de irse, extrañamente dejó en las manos de Tomás una especie de roca negra, que según este último no entendía bien de qué clase de objeto se trataba. Pero bueno, días más tarde, Tomás decidió visitar a un mercader en el pueblo cercano para vender todos los objetos valiosos que había obtenido al atacar a los goblins. Y por suerte se topó con un tipo bastante justo, que le dio un buen precio por cada uno de ellos. Por su parte, el prota aprovechó para preguntarle si tenía conocimiento alguno acerca del objeto que el pájaro de antes le había dado, ya que al parecer estaba hecho de un material bastante resistente, tanto que ni siquiera él fue capaz de romper, aunque lamentablemente dicho mercader nunca había visto algo como eso. Pero tras dejar esa conversación, el prota le preguntó si tenía algunos libros de texto de la Academia Filion. Por su parte, el mercader, al enterarse de que planeaban participar en el examen de admisión de ese lugar, les comentó que su hija también planeaba hacerlo, así que por ello tomó la decisión de presentárselas, ya que quizá podría darles información bastante valiosa. Su nombre era Mónica, pero después de que su padre la llamase, el prota se dio cuenta de que en su vida pasada había conocido a alguien bastante parecida a ella, así que sin dudarlo se acercó a ella para preguntarle si era Mónica Allenstein, y tras comprobarlo el prota quedó un poco confundido. Esto ya que al parecer la Mónica Allenstein que conocía en realidad era hombre. Así que antes de llegar a una conclusión, el tipo le preguntó a la chica si tenía partes masculinas o no. Obviamente esta última quedó en shock, preguntándose qué carajos pasaba por la mente de ese tipo, aunque afortunadamente le contestó que no, eso sí, dándole tremenda cachetada. No obstante, su golpe confirmó lo que el prota sospechaba, ya que al parecer la persona a quien él había conocido antes también solía darle golpes como ese. Y nos explica cómo ese tipo, a pesar de estar varios rangos por encima de él, solía tratarlo como a un igual, a él y a sus compañeros. Desafortunadamente, dicho tipo terminó falleciendo en la batalla contra los ángeles, pero al menos ahora sabía que al parecer todo ese tiempo había fingido ser un chico. Pero bueno, una vez con todo el tema aclarado, al igual que en tiempos pasados, ambos comenzaron a llevarse bastante bien, e incluso terminaron haciendo negocios con las armas que el prota había obtenido después de robárselas a los tipos de antes. Además de ello, la chica aprovechó para hablarles un poco más del examen de admisión y sobre cómo este se dividía en una parte teórica y una práctica. Además, según ella, la compañera del prota, al ser una usuaria de magia telequinética, no tendría muchos problemas en aprobar. Pero por el contrario, al enterarse de que el prota no era capaz de usar el maná para luchar, le comentó que sería bastante difícil que aprobara, ya que al parecer, en la parte práctica, cada individuo debía dar una muestra de sus habilidades. Los nobles regularmente mostraban las técnicas heredadas de su familia, pero plebeyos como ellos tenían que mostrar sus habilidades manipulando el maná para pelear con su espada, así que si no contaban
estaba con ella, era prácticamente imposible que aprobara. No obstante, el prota, bastante confiado, le contestó que estaba seguro de que probaría con las técnicas que conocía, empleando simplemente su aura. Tras escuchar esto, la chica le pidió que lo acompañara para tener un sparring de práctica, donde le demostraría lo equivocado que estaba y la diferencia que existía entre el maná y el aura. Y bueno, antes de comenzar con el enfrentamiento, la chica le comentó sobre las diferencias que existían entre las personas que solo manipulaban el aura y las que eran capaces de emplear la magia. No obstante, el prota no parecía decepcionado, ya que según él, en su vida pasada, había conocido a usuarios de maná en el campo de batalla, y a pesar de que eran bastante fuertes, no fueron una diferencia en el enfrentamiento contra los ángeles. Pero bueno, tras cruzar unas palabras, Mónica arremetió de inmediato contra el prota. No obstante, este último, a pesar de que pareció sorprendido por su velocidad, en segundos fue capaz de bloquear su ataque, y tras analizarla se dio cuenta de cómo la chica manipulaba el maná para potenciar sus habilidades físicas, algo que solo alguien avanzado podría ejecutar bien. Por su parte, la chica estaba impactada con la habilidad de Tomás. Había planeado dejarlo inconsciente con un golpe, pero incluso estaba siendo capaz de mantener un encuentro bastante parejo con ella. O bueno, eso fue lo que creía, porque apenas bajó la guardia, el prota aprovechó una pequeña brecha para sacarla de balance y hacerla retroceder varios metros. El tipo ante ella estaba por encima usando simplemente su fuerza física. Pero bueno, tras esto el chico decidió dar por terminado el encuentro, cosa que sorprendió bastante a la chica, quien quería continuar peleando, hasta que notó cómo sus espadas habían cedido ante las embestidas de Tomás. Ese chico estaba muy por encima de lo que ella había creído. Pero bueno, al día siguiente, antes de que el prota dejara el pueblo, Mónica le obsequió varios libros de texto que le servirían para tomar la prueba teórica. Y antes de despedirse, les dijo que esperaba encontrarlos de nuevo en la Academia Filion. Tras la despedida, el prota regresó a su casa para pasar algo de tiempo con su hermana, además de llevar a cabo algunos preparativos antes de que el día del examen llegase. Y dichos preparativos se trataban de fortalecer su cuerpo entrenando, algo que necesitaría si quería ejecutar en él las mismas técnicas que solía usar en su vida pasada. Y bueno, un mes después, Tomás y la chica por fin llegaron a la ciudad Balon, el lugar donde tomaría lugar la prueba de admisión, y ambos quedaron bastante sorprendidos por las instalaciones de la academia. No obstante, la chica estaba aún más impactada por el cambio radical que el prota había tenido, ya que su musculatura había aumentado bastante en el último mes. Por otra parte, aprovechando que tenían tiempo hasta que comenzara la prueba, el prota decidió aprovechar la oportunidad para encontrar al dueño del pájaro, al que salvaron días atrás, y después de ser guiados por la pluma, por fin dieron con su paradero. Eso sí, impactándolo por la manera en la que Tomás se presentó ante él. Pero vayamos al grano. Después de aclarar el malentendido y ver que el prota tenía en su poder la pluma de su ave, se presentó ante ellos como Mórbido, un tipo mitad león que impartió una asignatura en Academia Filion, y el cual les pidió que le pidieran lo que quisieran, y que con gusto él se los daría. No obstante, Tomás únicamente quería aclarar una duda, preguntándole de qué se trataba la roca que el pájaro le había obsequiado. Lo que no esperaba fue que el profesor quedó impactado, ya que al parecer esa roca se trataba de un huevo de su ave. No obstante, al ser un huevo de un ave de los sueños, tenía un valor enorme, ya que cualquier tipo de criatura podría emerger de él, dependiendo del entorno en el que se incubara, desde un fénix hasta un monstruo aterrador. Y claro, cualquier criatura que emergiera de él le sería leal a su acompañante, en este caso el prota. Obviamente Tomás quedó bastante sorprendido y decidió tomar ese huevo como la recompensa por lo de antes. Por su parte, antes de despedirse, el profesor le dijo que si tenía algún problema en academia, no dudara en comunicárselo y él con gusto lo ayudaría. Pero bueno, tras concluir ese tema, por fin la prueba de admisión estaba por dar inicio, y una vez todos los aspirantes estuvieron en el edificio, uno a uno fueron llamados a la sala de examinación. Por cierto, en dicho lugar, Tomás se reunió con Mónica, quien también esperaba su turno para participar. Por suerte, el prota no tuvo que esperar demasiado, ya que por fin el momento de su prueba había llegado, y después de ser guiado por uno de los asistentes, fue presentado ante los maestros que determinarían si contaba con la capacidad necesaria para ingresar a su academia o no. Y tras una breve mirada, el prota notó que las auras de esos tipos no eran para nada comunes. No obstante, entre todos ellos, la que más se destacaba era la del director, además de una de las profesoras, ya que podía notar que su aura era bastante intimidante, y de hecho muy pocas veces había notado un aura como esa en su vida pasada. Y bueno, después de que el prota se presentara ante ellos, los profesores
profesores le pidieron que llevara a cabo una demostración de poder ante una especie de maniquí que se encontraba en la habitación. Eso sí, le pidieron que les indicara qué tipo de técnica emplearía. No obstante, quedaron bastante sorprendidos después de que Tomás le respondiera que simplemente usaría un corte común, ya que creían que el tipo era tan tonto que había subestimado la resistencia del maniquí ante él. Así que lo más probable era que fuese un plebeyo común y corriente. O bueno, todos, a excepción del director y la profesora, quienes de inmediato notaron que ese chico no era alguien común. Y más aún, después de pedirle que llevara a cabo la prueba, notando como el chico ante ellos emanaba una sed de sangre enorme. Aún más que la de algunos guerreros experimentados a los que conocían. Tras esto, el chico ejecutó un corte bastante veloz, casi imperceptible para las personas comunes, y con el cual impactó la cabeza del maniquí. Por su parte, la maestra quedó impactada, preguntándose cómo carajos ese chico conocía una técnica tan avanzada. Y bueno, tras finalizar la prueba, los maestros que no sabían mucho de esgrima creían que el prota era un plebeyo insignificante, cosa muy distinta al director, que estaba anonadado con su actuación. Y no solo él, la profesora de antes incluso arremetió rápidamente contra el prota, para después de poner una espada en su cuello, preguntarle quién carajos era y dónde había aprendido ese tipo de técnica. Por su parte, a pesar de la situación, permaneció tranquilo, ya que no captó peligro en su ataque. Mientras tanto, la chica le comentó que había visto cada uno de sus movimientos y no parecían los de un simple estudiante, ya que a pesar de que algunos ingenuos solo captarían su último ataque, ella había visto claramente cómo en segundos fue capaz de lanzar 3 cortes imperceptibles para después relentar su último movimiento y que ellos pudieran verlo. No obstante, al ver cómo el prota no se quebró ante su aura y ni siquiera le reveló nada al respecto, la chica decidió dejar eso por ahora. Eso sí, diciéndole que lo mantendría vigilado. Pero bueno, con esto concluido, el director le dijo que podría retirarse y que pronto recibiría los resultados de su prueba. Aunque antes de irse, el anciano le preguntó qué es lo que buscaba en Filion, a lo que el prota, después de recordar un poco de su pasado, le respondió que simplemente no quería arrepentirse de nada, impactando un poco al viejo con sus palabras. Por otra parte, apenas el chico se retiró de la habitación, el maniquí de antes por fin colapsó en pedazos, impactando de inmediato a los profesores, que no habían sido capaces de ver sus cortes, más aún porque hasta ahora ningún alumno había sido capaz de destruir dicho artefacto. Pero bueno, tras concluir la prueba, el prota se dispuso a llevar a cabo el examen teórico, creyendo que no le tomaría trabajo con todo lo que había memorizado, aunque eso no salió como esperaba, ya que después de terminarla quedó frío, comentándole a sus amigas que ni siquiera fue capaz de contestar la mitad de las preguntas, ya que al igual que en su vida pasada, estudiar no era su fuerte. No obstante, Mónica le dijo que no se preocupara, ya que si obtenía una calificación alta en el práctico, podría compensarlo del examen teórico. Tras esto, una especie de holograma apareció en medio de las instalaciones para anunciar a todos los aspirantes que habían conseguido ser admitidos en Filion. Por suerte, ambas chicas estaban felices, ya que las dos habían conseguido entrar con notas bastante buenas. Mónica en el departamento de artes marciales y la otra chica en el departamento de magia. No obstante, no todo era bueno, ya que a pesar de que ellas habían sido admitidas, el prota no pudo encontrar su nombre por ninguna parte, así que por lo tanto había fracasado. O bueno, eso era lo que creía, ya que segundos después, un fuego artificial fue lanzado, anunciando al alumno que había quedado en primer lugar de la prueba, y el único en obtener una nota perfecta. Sí, como se lo estarán imaginando, era nuestro prota, quien había quedado en primer lugar en el examen práctico del departamento de artes marciales. Y a pesar de que quedó último en el examen teórico, eso no parecía importarles mucho a los profesores, quienes creían que el prota era el mayor talento en bruto que habían visto hasta ahora. Obviamente las chicas estaban felices por su admisión y no podía creer que había obtenido el primer lugar del examen, preguntándose qué carajos había hecho en la demostración de poder para impresionar tanto a los profesores. No obstante, tras un poco de celebración, un tipo con un aura bastante aterradora se presentó ante él. Se trataba de quien había obtenido el segundo lugar en el examen, y quien según el prota había sido conocido como el Santo de la Espada en su vida pasada. Por cierto, el resto de alumnos estaban impactados con su sola presencia, y la razón por la que estaba ahí era para conocer a la persona que había sido capaz de obtener el primer puesto por encima de él. El prota, para evitarse problemas, decidió decirle que solo había tenido suerte.
Pero el tipo, sabiendo que el prota solo estaba fingiendo, en segundo se arremetió contra él con un ataque que, de no haber sido bloqueado, habría acabado con su vida. Y lo había hecho porque sabía que solo alguien con bastante habilidad podría ser clasificado número 1 por los profesores de Filion. Pero ahora mismo quería saber si ese tipo en serio contaba con mayor habilidad en la espada que él. Mientras que el prota, a pesar de que quería evitar un conflicto, no permitiría que nadie lo atacara. Así que de inmediato contestó el fuego con más fuego, lanzándole 3 cortes que hicieron retroceder a Yoeser. Por su parte, este último comenzaba a entender por qué los maestros lo habían reconocido, ya que a duras penas fue capaz de bloquear su ataque. Aún así, creía que él era mucho más fuerte, y para comprobarlo continuó arremetiendo contra Tomás, que simplemente lo evitaba neutralizando sus ataques. Esto ya que no quería iniciar una batalla contra alguien como él, debido a que sus instintos lo obligarían a arrebatarle la vida. Aún así, como no parecía que Yoeser fuera a retroceder, el prota terminó usando a su amiga como escudo humano para, tras ello, sabiendo que Yoeser jamás dañaría a alguien inocente, asestarle un fuerte golpe que le rompió la nariz, y el cual utilizó como distracción para escapar junto a sus amigas. Por su parte, Yoeser estaba enfurecido, pero después de calmarse y ver que su espada, hecha especialmente para su técnica, estaba por romperse, comprendió que de haberlo querido, ese plebeyo habría acabado con su vida. Pero bueno, dejando todo el incidente de lado, ahora que el prota sabía que su lugar en Filion estaba asegurado, decidió llevar a cabo una pequeña expedición junto a su amiga, con el fin de encontrar una especie de manantial rebosante de maná, y donde estaba seguro de que su huevo podría eclosionar. Y por suerte, gracias a los recuerdos de su vida pasada, no le tomó mucho trabajo dar con él. Además, no solo lo hacía por el huevo, sino también porque sabía que si vendía algunos frascos de esa agua en el mercado, podría obtener grandes ganancias. Pero bueno, al final, tal como lo había creído, el huevo terminó absorbiendo una gran cantidad del agua, aunque no tuvieron mucho tiempo para revisarlo, ya que gracias a sus instintos, el prota notó la presencia de varios tipos en los alrededores, por lo que le advirtió a la chica que se preparara, ya que estaban por ser atacados. Y como siempre, tenía razón, ya que segundos después fueron atacados por algunos miembros de Caliboro, quienes emplearon varias flechas letales. Lo que no esperaban fue que para el prota, sus proyectiles parecían ir en cámara lenta, teniendo el tiempo suficiente para deshacerse de todas ellas. Además, mientras las detenía, recordó que en su vida pasada, un miembro de su pelotón de asalto había pertenecido a Caliboro, pero el tipo había desertado para unirse al escuadrón del prota y seguir sus órdenes. Según el prota, era el único miembro de Caliboro al que había llegado a respetar y reconocer como un colega. Pero volviendo al presente, tras detener sus ataques, el prota le pidió a la chica que se resguardara en un lugar seguro, mientras él se encargaría de esos tipos. Segundos después, el tipo arremetió a una velocidad tremenda contra los miembros de Caliboro, quienes al ver que no era alguien normal, intentaron darse la fuga para reagruparse. No obstante, el prota, en lugar de atacarlos, se detuvo para preguntarles a dónde iban, y que si acaso no reconocían a uno de sus hermanos, revelándoles que él era el sabueso de una de las ramas de la manada. Los tipos quedaron impactados y de inmediato se reunieron con él para preguntarle si en serio alguien de su edad ya había ascendido hasta el rango de sabueso, explicándonos que dicha organización se dividía en varias escalas de poder y el de sabueso estaba un escalón por encima de los soldados rasos como ellos. Claro, el prota no pertenecía a esa banda, simplemente estaba usando la información que su antiguo amigo le había dado en su vida pasada. Por suerte su plan dio resultado, ya que después de un pequeño conflicto, los tipos comenzaron a creer las palabras del prota. O bueno, eso hasta que el verdadero sabueso de esa rama se hizo presente, preguntándole quién carajos era. Sin embargo, el prota, en lugar de continuar mintiendo, tranquilamente les reveló que solo los había engañado y que no pertenecía a Caliboro. Lo que los tipos no esperaban fue que tras decir esto, sin apenas darles tiempo de reaccionar, comenzó a aniquilar a cada uno de los miembros de la banda de manera despiadada. El tipo era un verdadero monstruo, al cual ni siquiera el soldado de rango más alto fue capaz de enfrentar, ya que el prota acabó con él en segundos, como si de un costal de papas se tratase. El último sobreviviente no podía creer lo que había pasado. Es más, ni siquiera notó el momento en el que el prota le arrancó parte de su mano. El tipo estaba aterrado. Tomás le causó un dolor tan extremo que ni siquiera le tomó trabajo obligarlo a revelarle la ubicación exacta de todas las sucursales de Caliboro en esa región. Y bueno, unos momentos después, apenas el tipo terminó de marcar todas las ubicaciones, le preguntó a Tomás si podía
podía marcharse. No obstante, el prota le contestó con su espada, acabando con su vida de un tajo, ya que según él tenía que acabar con todas las plagas como esa. Pero bueno, tras esto nos muestran como la compañera del prota había quedado un poco en shock por la manera en la que Tomás masacró a los tipos, pero este le explicó que por el daño que solían hacer esos tipos, el no acabar con ellos era un pecado. Pero mientras conversaban, el chico notó como el huevo en su bolsillo comenzó a actuar de manera extraña, y al tratar de comprobar de qué se trataba, su compañera le pidió que observara el fenómeno extraño que se estaba generando justo frente a ellos. Los restos de todos los animales eliminados por Caliboro se estaban reuniendo a su alrededor. Obviamente el prota no entendía de qué carajo se trataba, así que lo mejor era salir de ahí de inmediato. O bueno, eso hasta que se dio cuenta de que dicho fenómeno estaba siendo provocado por su huevo, el cual después de emitir un brillo inmenso, comenzó a absorber los restos de todos en un fenómeno que dejó bastante sorprendido a Tomás, que en su vida pasada nunca había visto algo como eso. Por suerte, después de recordar las palabras del maestro, llegó a la conclusión de que el huevo estaba por eclosionar y la criatura que saldría de él no sería para nada común. Y bueno, como siempre tenía razón, ya que tras terminar el fenómeno, el cascarón comenzó a romperse y después de un rato de suspenso, la criatura dentro de él por fin emergió. Se trataba de esta especie de dragón de aquí, y tal como se los había dicho el maestro, no tenía la apariencia del pájaro azul, era completamente distinto. Además de eso, la criatura de inmediato mostró un enorme aprecio por el prota. Y no solo eso, al parecer tenía la capacidad mágica de sanar heridas, sanando de inmediato una herida que él mismo le había causado al buen Tomás al salir del huevo. El prota quedó impactado, ya que había obtenido un compañero con habilidades que le serían muy útiles, aunque cuando trataba de buscarle un buen nombre, se dio cuenta de que aún quedaba una presencia más en los alrededores, y él no fue el único en percatarse, ya que la criatura también lo notó y de inmediato fue tras él. Dicha persona se trataba de un sobreviviente de la banda de antes, y quien a pesar de que intentó escapar fue alcanzado por el dragón, el cual, tal como lo vimos antes, tenía la capacidad de absorber la sangre de sus enemigos, como si se tratase de un vampiro, aunque antes de que acabara con su vida, fue detenido por el prota, el cual por cierto, incluso le había escogido un buen nombre, el cual sería Domingo. Por cierto, la razón por la que el prota lo había detenido era porque al parecer ya conocía a la persona que estaba por eliminar. Se trataba del mismo viejo amigo del que nos habló antes, y el cual en esa época apenas era un chico de corta edad, así que sabiendo que se convertiría en una buena persona, tomó la decisión de perdonarle la vida. Eso sí, al menos le sacaría ventaja y lo usaría como un espía dentro de la organización Caliboro. Y bueno, tras terminar con esto, el prota cumplió con el objetivo por el que había llegado a ese lugar: recolectar el agua de manantial y obtener un buen dinero por ella. Y debido a que había obtenido una beca en academia y no tendría que preocuparse por gastar en nada, tenía todo ese dinero libre para lo que quisiera, aunque ya sabemos para qué lo utilizó. Sí, para llevar a esa ciudad a su hermana, quien estaba feliz y aún no creía que su hermano fuera un alumno de Filion, además de que ahora contara con tanto dinero. Por su parte, el prota aprovechó la ocasión para presentarle a su nuevo compañero. Y no solo eso, ya que además de darle un tour por toda la ciudad, usó el dinero para comprarle todos los artículos que ella quisiese, sin importar el precio. Eso era algo que Tomás había deseado hacer toda su vida pasada, y ahora no se perdonaría el dejar pasar una ocasión como esa. No obstante, mientras pasaba tiempo junto a su hermana, fue encontrado por Joeser, quien aún no buscaba para tener su revancha. No obstante eso, cambió al toparse con la hermana de Tomás, cuya belleza lo dejó impactado, haciéndolo olvidar por completo el por qué estaba en ese lugar, y debido a la pena que sentía por, entre comillas, causarle problemas, le terminó dejando el sello real de su familia. Tras esto se marchó del local de inmediato. Recuerden esto porque será importante más adelante. Pero ahora sí, vayamos a lo importante. Al día siguiente por fin se celebró la ceremonia de ingreso a la Academia Filion, en la cual el director dio un discurso bastante emotivo, reconociendo el talento de todos los aspirantes que habían conseguido su ingreso. No obstante, el prota parecía bastante aburrido por ello. O eso hasta que el director usó su magia para convertir los alrededores en una especie de arena de combate. Obviamente la mayoría estaban impactados, y tras esto el anciano procedió a explicarles en qué consistía la verdadera ceremonia de bienvenida a su academia.
Se trataba de una especie de batalla de demostración entre los alumnos de segundo año y los de nuevo ingreso con mejor calificación, los cuales, como ya sabemos, eran Tomás y Joeser. Claro, los de primer año contaban con la ventaja de poder elegir al oponente al que se enfrentarían. Así que tras darles todas las indicaciones, el director le pidió a cada uno de ellos que eligieran al oponente con el que probarían sus habilidades. No obstante, todos quedaron impactados cuando el turno de Tomás llegó, ya que el muy hijo de fruta le pidió al anciano la oportunidad de enfrentarse a los 4 oponentes al mismo tiempo. Sus palabras dejaron en silencio a toda la arena, pero por suerte su petición, después de ser discutida por los maestros, incluyendo al director, fue aceptada. Así que el chico tendría la oportunidad de enfrentar a los 4 a la vez. Con esto dicho, el momento del sparring llegó, aunque obviamente los alumnos de segundo año estaban furiosos, ya que creían que el prota subestimaba sus habilidades, así que por ello le demostrarían por qué debía respetarlos, dándole una paliza frente a todos. Una vez todos los alumnos estuvieron listos, la batalla comenzó. De inmediato los chicos de segundo arremetieron contra Tomás a una velocidad increíble, y aunque el prota admitió que eran rápidos, fue capaz de esquivarlos sin mucha dificultad, aunque se dio cuenta de que los tipos no solo eran rápidos, sino también bastante buenos trabajando en equipo, tanto que cada uno de sus ataques estaba milimétricamente coordinados, apuntando en todo momento directo a sus puntos ciegos. No obstante, a pesar de que por segundos el prota parecía estar contra las cuerdas, en realidad era todo lo contrario, ya que durante todo el encuentro, el chico había estado teniendo el control de él, al grado de que luego de memorizar su patrón de ataque, no le tomó trabajo predecir e ir acabando con cada uno de ellos. Únicamente le restaba derrotar al último, el cual parecía bastante fuerte. Pero eso no fue problema, ya que copiando la misma técnica que su maestra había usado contra él en el examen, el grandulón no fue obstáculo para él, dejándolo fuera de combate con un solo tajo. El tipo era un verdadero monstruo, y ahora todos los alumnos de Philion lo sabían. Tras terminar el combate, todo el público en la arena, incluyendo a la hermana de Tomás, no lo podían creer. Las habilidades de ese chico eran capaces de rivalizar, incluso con los alumnos de segundo año. Por su parte, estos últimos no parecían avergonzados, más bien ahora entendían por qué el prota había insistido en enfrentarlos a todos a la vez. Ese tipo estaba en otra liga. Por cierto, Tomás nos explica que la razón por la que había hecho eso no era para destacarse. En realidad, únicamente le quería mostrar a su hermana que no tenía que preocuparse por él. Así que respetuosamente le agradeció a sus compañeros por la pelea, a quienes por cierto les había caído bastante bien, y ahora lo respetaban por su talento. Pero bueno, tras terminar la ceremonia de ingreso, los alumnos por fin comenzaron con su estadía en la academia, en donde el prota no podía creer la cantidad de lujos que se les daba a todos los alumnos de ese lugar. Incluso había comido que nunca había probado en su vida pasada. Ah, y por cierto, la hermana del prota, tras concluir la ceremonia, regresó a su pueblo. Eso sí, siendo escoltada personalmente por Domingo. Aunque el que parecía estar bastante interesado en eso era Joeser, quien ahora se acercaba más amistosamente a Tomás, aunque con el único objetivo de saber más acerca de su hermana. No obstante, mientras ambos discutían, fueron interrumpidos por esta chica de aquí, Tarani, la cual pertenecía a la familia Pendragon, una familia de bastante renombre en todo el continente, y la cual estaba bastante interesada en el prota. Así que después de que Joeser se marchara, le comentó que había visto su pelea con los chicos de segundo año, y sus habilidades le habían parecido interesantes, así que por ello quería hacer una propuesta, obsequiándole una especie de cristal bastante valioso, y el cual representaba una invitación para unirse a su familia, ya que el prota nos explica que la familia Pendragon solía reclutar a los más talentosos jóvenes para ser parte de ella. Era por eso que esa familia era de las más poderosas en todo el continente, y de hecho no discriminaban entre nobles y plebeyos. Por cierto, toda esta información había sido transmitida a Tomás por su comandante, quien al parecer también había pertenecido a esa familia. Aunque el chico no quiso apresurarse a aceptar, así que le dijo a la chica que lo pensaría unos días para tomar la decisión. Tras esto, los días del prota en su nueva academia por fin comenzaron, y de hecho ahora era tratado bastante bien, ya que al ser un alumno privilegiado, las instalaciones donde dormiría eran las mejores, aunque eso no era lo que le importaba. Lo que le importaba eran las asignaturas que podría aprender, así que sin pensarlo se inscribió en todas las que se impartían en el primer año. Lamentablemente, las habilidades del chico estaban muy avanzadas, así que era sacado de todas las clases a las que asistía, con la excusa de que ya contaba con toda la data que
les enseñaban esos cursos, lo que solo comenzaba a decepcionar al chico, o eso hasta que la instructora de antes apareció ante él y lo invitó a participar en la clase que impartía a los alumnos de segundo año. Y bueno, la instructora, luego de invitarlo a formar parte de los estudiantes de tercer año que tomaban sus clases, le pidió que le mostrase su espada, para así comprobar las características del arma que había estado empleando hasta ahora. Una vez con ella, la chica fue capaz de lanzar una potente descarga de energía con solo un movimiento. No obstante, quedó bastante decepcionada del arma que estaba usando, diciéndole que solo un pedazo de metal de baja calidad como esa únicamente estaba nerfeando su potencial. Y para dejárselo en claro, luego de esas palabras, usó su propia arma para realizar la misma técnica. No obstante, en esta ocasión el resultado fue muy distinto. De hecho, el ataque ni siquiera podía compararse con el anterior. Su poder destructivo se encontraba muy por encima, tanto que tuvo el alcance de varios kilómetros. Y bueno, tras la pequeña muestra de poder, la instructora le dejó claro que si quería seguir mejorando, debía conseguir una espada adecuada para sus habilidades. Y una vez la consiguiese, lo estaría esperando en su clase. Pero bueno, como era de esperarse, luego de escuchar su consejo, al siguiente día, acompañado de Mónica y Ashel, se dirigió a la ciudad para tratar de encontrar a un herrero que pudiera forjarle una espada adecuada para él. Y claro, terminó escogiendo la herrería más cara de todo el lugar. Después de todo, no tenía que preocuparse por el precio, gracias a la moneda que había conseguido de Joeser días atrás. Sin embargo, una vez en la dichosa herrería, se llevó la sorpresa de que todo el lugar parecía una posilga, nada parecido a los rumores que había escuchado. Y para empeorar todo, fueron recibidos por este tipo bestia de aquí, Brandon, quien les preguntó de una manera bastante altanera quién diablos eran y por qué estaban en ese lugar. A lo que el prota, mostrándole la moneda que les mencioné antes, le respondió que habían sido enviados por la familia de Joeser para obtener armamento. Claro que todo era una farsa inventada por él. No obstante, la respuesta que obtuvo de la bestia no fue la que esperaba, ya que el tipo le comentó que le importaba un bledo a qué familia pertenecían, ya que de hecho habían cometido un grave error al visitar ese lugar, ya que ahora planeaba devorar a uno de ellos. Sin embargo, el que estaba cometiendo el grave error era él, ya que sus palabras habían despertado la furia del mercenario dentro de Tomás, quien sin dudarlo le conectó una estocada que lo lanzó varios metros atrás, dándose cuenta de que la bestia no era alguien común, ya que incluso portaba una armadura invisible. Aunque eso parecía importarle poco, ya que en ese momento planeaba destrozarlo. Aunque antes de que lo hiciese, Brandon, bastante aterrado, le dijo que se calmara, ya que todo se había tratado de una prueba para saber si contaba con habilidad suficiente para portar una de sus armas. Y de hecho él solo era el portero de la herrería. Sin embargo, ahora que había demostrado con creces ser una persona bastante hábil, él personalmente se encargaría de llevarlos con los herreros de ese lugar, cuyo taller de hecho se encontraba bajo esa posilga, y al final el lugar terminó siendo tal como los rumores que el prota había escuchado. Sus instalaciones eran enormes e incluso contaban con tecnología muy avanzada. Obviamente el prota no podía creer que existiese un lugar como ese bajo la superficie de la ciudad, ya que en su vida pasada no había conocido algo como eso. Después de todo, al ser un soldado raso, únicamente usaba espadas de baja calidad que desechaba tras cada batalla. Pero bueno, Brandon le comentó que todos los herreros hábiles del continente estaban en esas instalaciones. No obstante, entre todos ellos había uno que se destacaba: Piló, un enano que contaba con más de 400 años de antigüedad, y como recompensa por haberle perdonado la vida, el tipo no dudó en llevar al prota con el dichoso enano, quien pasaba días enteros encerrado en su taller, trabajando en todo tipo de armas para la nobleza. Una vez ahí, el anciano le cuestionó el por qué había llevado a esos chicos hasta su taller, si sabía perfectamente que él solo trabajaba para aquellos que contaran con habilidades muy por encima de la media. Sin embargo, Brandon le comentó que por eso mismo había llevado a ese chico. Después de todo, era uno de los guerreros más habilidosos que había conocido en mucho tiempo. Así que tras ello, el enano le pidió al prota que le diera una pequeña demostración de sus habilidades. Sin embargo, al ver la basura de espada que Tomás llevaba consigo, no perdió tiempo en destruirla y decirle que tomara cualquiera de las que estaban tiradas en los alrededores,
ya que con una de ellas podría captar con precisión su nivel de habilidad. Después de todo, cualquiera de ellas sería mejor que la baratija que llevaba consigo. Tras sus palabras, el prota no pensó mucho en elegir la que mejor se adecuara a sus habilidades. No obstante, quedó impactado, ya que al parecer el tipo tenía razón. Esas armas estaban a un nivel completamente diferente a las que había usado hasta ahora. Y bueno, para demostrarle su poder al anciano, Tomás decidió realizar una copia del mismo ataque que su maestra había hecho el día anterior. Claro, sin esperar que tuviera el mismo poder destructivo. Lo que no esperaba era que el resultado fue completamente diferente a lo que imaginaba. La cantidad de energía que fue capaz de expulsar con esa espada era enorme, tanto que incluso terminó destruyendo parte del taller del anciano con una explosión bastante grande. Obviamente Piló no podía creer lo que veía. El potencial de ese chico era aún mayor de lo que esperaba. Incluso podía compararse con el de la instructora, para la que había fabricado una espada tiempo atrás. Obviamente el anciano estaba bastante emocionado, ya que le encantaba trabajar en creaciones que fueran portadas por peleadores extremadamente hábiles. Sin embargo, existía un pequeño problema, ya que sería difícil encontrar un material lo suficientemente resistente para su poder. Incluso la espada que utilizó antes, y que estaba forjada por un metal muy resistente, ahora tenía algunas fisuras, luego de soportar todo el poder que el prota poseía. Por suerte, luego de que el anciano le preguntara al chico si contaba con un material útil para la forja de su espada, el prota recordó algo. Sí, la cáscara de huevo de su ave, y la cual de hecho tenía una resistencia notable. Tanto que a pesar de que el anciano le realizó varias pruebas para comprobar su resistencia, no fue capaz de crearle ni un solo rasguño. Como era de esperarse, el anciano estaba muy emocionado. No solo había encontrado a un hábil portador para su creación, sino también el material adecuado para crear una de las mejores espadas de su historia. Así que tras ello el tipo comenzó con la creación de esta, diciéndole que volviese en unos días. Después de todo, planeaba trabajar sin parar. Paralelamente con esto, nos muestran cómo algunos tipos pertenecientes a una organización criminal se encontraban justo abajo del taller. Y lo peor de todo era que tenían en mente llevar a cabo un ataque contra estos últimos, para así reducir en gran medida la capacidad de combate de ese territorio. Pero bueno, tras ello algunos días habían transcurrido y el prota aún continuaba a espera de su nueva espada. Por suerte para él, el anciano le había prestado una espada de buena calidad para que la empleara durante el tiempo que tendría que esperar. Así que ahora que contaba con un arma adecuada, tal como su maestra se lo había dicho, por fin decidió presentarse a su dichosa clase con los alumnos de tercer año. Eso sí, no fue recibido de la manera en la que esperaba. Después de todo, su maestra estaba furiosa con él por todo el tiempo que había demorado en presentarse, creyendo que había estado perdiendo el tiempo los últimos días sin presentarse a ninguna clase. Pero dejando eso de lado, luego de este encuentro, la instructora lo presentó ante los alumnos de tercer año como el nuevo alumno de su clase. Obviamente todos los tipos quedaron sorprendidos con la noticia. Después de todo, no era muy común que alguien de primer año se saltara 2 años de clases así como así. Aunque claro, no todos lo veían con buenos ojos. Algunos creían que simplemente se trataba de un parásito que estaba teniendo más atención de la que merecía. No obstante, mientras esto ocurría, terminó sucediendo un evento que el prota no esperaba, ya que en la sala en la que se encontraba se hizo presente la misma comandante del inicio, quien aún se encontraba en su época como estudiante. Obviamente tal evento dejó fuera de sí a Tomás, quien no podía creer que podía volver a ver a la mujer que había luchado hasta el último momento a su lado. Por cierto, la chica se presentó ante él, comentándole que era una alumna de tercer año y la asistente de la clase, así que estaba para lo que necesitase. Tras este breve encuentro, el chico recordó un poco de su vida pasada y sobre cómo en ella la chica que ahora estaba ante él era conocida por su asombrosa habilidad para comandar y quien contaba con habilidades para el combate muy superiores a las del resto, llegando a ser reconocida como la Dama de Hierro. Sin embargo, eso no era lo único en lo que el chico pensaba, ya que mientras recibía algunas clases, recordó las últimas palabras que su comandante le había dicho antes de colgar los tenis, sobre cómo si llegaba a toparse con su yo del pasado, que por favor le dijese que simplemente llevara una vida común como sastre, en lugar de perder el tiempo en el campo de batalla. Claro, el prota no sabía cómo carajos debía decirle algo como eso. Sin embargo, mientras pensaba en ello, había algo que lo molestaba.
Desde que había llegado a esa clase, había notado cómo todos los alumnos trataban a la chica prácticamente como a una sirvienta, obligándola a seguir todas sus órdenes. Y claro, estaba seguro de que ese no era el trabajo de un asistente de clase. Sin embargo, mientras pensaba en ello, fue interrumpido por este chico de aquí, Mauricio, uno de los alumnos de tercer año, y quien le propuso llevar a cabo un sparring. Después de todo, había escuchado los rumores acerca de sus habilidades, y quería comprobar de primera mano el alcance de su poder. Aunque claro, Tomás no estaba muy convencido con la idea. O bueno, eso hasta que el hijo de fruta, de manera bastante humillante, le pidió a la comandante llevarle su lanza de práctica, y no contento con ello, luego de que esta última siguiera sus órdenes, el tipo le dijo que había cometido un error, ya que el arma que solía usar era diferente. Así que furioso por ello, le dijo que como una plebeya como ella, se atrevía a desobedecer sus órdenes. Obviamente sus palabras despertaron al monstruo dentro de Tomás, quien no podía controlar la ira que hervía en su interior. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando el tipo le lanzó un golpe a la chica. Tras ello el prota decidió dejar de contenerse y, cegado por la ira, detuvo la lanza del tipo, diciéndole que había cambiado de opinión y quería llevar a cabo el dichoso duelo. Claro que de él emanaba un aura asesina. Por su parte, el tipo pareció un poco sorprendido por la actitud del prota, preguntándole qué carajos lo había molestado y si acaso estaba haciendo eso únicamente por una perdedora como el asistente de la clase. No obstante, al final el tipo llegó a la conclusión de que lo hacía porque ambos eran plebeyos. Después de todo, según él, era normal que la basura se juntase con la basura. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error al hacer enojar a un monstruo como Tomás, quien, cegado por la ira y no importándole que estuvieran en medio de una clase, mandó a volar al hijo de fruta varios metros atrás con una sola estocada. El chico no entendía qué estaba pasando y cómo el prota podía emplear tanta fuerza si ni siquiera estaba usando maná. Mientras tanto, Tomás de manera épica le pidió que iniciaran el sparring de una vez por todas y que no se quedara sin moverse como una basura. Palabras que, como era de esperarse, hicieron enfurecer al tipo, que de inmediato usó su maná para potenciar su cuerpo y arremeter contra el prota. Lo que no esperaba fue que eso no sirvió de nada. Después de todo, Tomás estaba en un nivel completamente diferente e incluso usando una simple espada de madera fue capaz de detener su ataque y destrozar la lanza que el tipo empuñaba. Claro que no planeaba detenerse ahí, ya que segundos después, empleando una ráfaga de golpes rápidos, fue capaz de dejar totalmente destrozado al hijo de fruta, que por fin comprendió el grave error que había cometido al retar a alguien como Tomás, quien le dijo que mejor agradeciese que estaban en la academia, de lo contrario no estaría con vida. Mientras tanto, el resto de alumnos que observaron el encuentro no podían asimilar lo que había ocurrido. Como alguien de alto rango entre los alumnos de tercer año, había sido humillado de esa forma por un simple novato. Sin embargo, el prota aún no planeaba detenerse. Después de todo, había decidido hacer pagar muy caro a todos los tipos de esa clase que se atrevieron a humillar a su comandante. Y aunque esta última trató de detenerlo, eso no sirvió de nada. El chico no planeaba detenerse hasta hacerlos pagar, recordando cómo su comandante había sacrificado su vida para que ese reino pudiese seguir en pie. No obstante, cuando el tipo planeaba continuar con la masacre, fue detenido por la instructora, quien, emanando una fuerte aura asesina, le pidió que se detuviese o tendría que intervenir, diciéndole que no planeaba responsabilizarlo por la pelea de antes, pero si se atrevía a atacar a más estudiantes en medio de su clase, se vería obligada a intervenir. Por su parte, el prota, quien aún no contaba con un cuerpo entrenado como él lo quisiese, era capaz de moverse muy poco estando bajo el aura de la instructora. Y ahora entendía por qué esa chica era reconocida por ser una peleadora extremadamente hábil. Aún así, no planeaba detenerse, diciéndole que por qué carajos ella, siendo la instructora, había permitido que esa chica fuera tratada de esa manera por los hijos de fruta de la nobleza. Y a pesar de que la mujer nuevamente le pidió que detuviera su ataque, el prota en un tono frío le respondió que no le importaba un carajo que fuese una instructora, así que podría irse al carajo. Pero como era de esperarse tras sus palabras, la chica usó su aura para dejarlo fuera del juego, sin que este último pudiese hacer mucho para protegerse. Después de todo, su cuerpo aún no contaba con el entrenamiento suficiente para hacer frente a un oponente de ese calibre. Pero bueno, horas más tarde el chico despertó en la enfermería de la academia, al lado de la comandante, quien lo había estado cuidando las últimas horas.
Una vez el prota estuvo restablecido, la chica le pidió que por favor no se molestase con la instructora. Después de todo, había sido ella quien le pidió que no interviniese cuando los alumnos de familias nobles la molestasen. Esto ya que al parecer ese era el castigo que ella misma se había impuesto luego de repetir el tercer año en ese lugar. De hecho, ella únicamente había sido capaz de continuar en esa academia gracias a que la instructora abogó por ella, pidiendo que se le diese otra oportunidad. Obviamente el prota no podía creer lo que decía. Después de todo, no entendía cómo aquella prodigio que había conocido en su vida anterior hubiese tenido que repetir el curso. Pero al final llegó a la conclusión de que quizá haber pasado por eso fue lo que la llevó a convertirse en alguien tan capaz como la persona que conocía. Pero bueno, una vez la chica se retiró de la habitación, el prota nuevamente recordó las palabras que esta última le había dicho antes de colgar los tenis, y sobre cómo su último deseo había sido llevar una vida común y corriente. No obstante, Tomás, ahora que sabía lo empeñada que esa chica estaba en convertirse en una comandante, no sabía de qué manera debía pedirle que dejara de seguir sus sueños. Pero dejando eso de lado, ahora sí centrémonos en lo importante, porque días más tarde el chico, luego de recibir una carta donde el anciano de antes le notificaba que su arma estaba lista, no perdió tiempo en presentarse a su taller, acompañado de Mónica y Ashel. Sin embargo, una vez en ese lugar, la fachada parecía incluso más desordenada en comparación a la última vez, y ni siquiera fueron recibidos por Brandon. Lo que no esperaba era que una vez ahí, todo se encontraba en completo caos. La gran mayoría de las instalaciones estaban destruidas y muchos de los herreros habían sido gravemente heridos. Al final se dio cuenta de que los responsables de todo ese caos eran una especie de gigantes de roca que estaban arrasando con todo su paso. Tomás no entendía lo que estaba ocurriendo, pero no podía permitir que las cosas continuaran así, por lo que rápidamente le pidió a Mónica que fuese por la ayuda de algunos soldados, mientras él y Ashel harían frente a los golems. Y bueno, con ayuda de la telequinesis de esta última, al chico no le tomó trabajo moverse a una velocidad increíble, y en segundos ser capaz de destrozar por completo a algunos monstruos que estaban por acabar con la vida de varios herreros. Tras ello, más golems continuaron apareciendo y arremetiendo contra Tomás, intentando destrozarlo. No obstante, el chico, con toda su experiencia enfrentándose a monstruos mucho más fuertes que esos, era capaz de acabar con ellos como si de simples moscas se tratasen. Después de todo, en su vida pasada, encargarse de bestias como esas había sido lo único para lo que vivía. Una vez con el ataque controlado, le pidió a los herreros que estaban en buenas condiciones que le explicasen qué carajos había ocurrido. A lo que los tipos, una vez se recuperaron, le comentaron cómo horas antes habían sido atacados por docenas de golems que emergieron de las profundidades de esas cuevas, y los cuales destrozaron todo a su paso, e incluso se llevaron consigo a varios herreros, entre los que de hecho se encontraba Piló. Tras enterarse de esto, el prota decidió iniciar una misión de búsqueda por sí solo, pidiéndole a Ashel que se encargara de sanar a todos los heridos con ayuda de su ave, ya que no quería exponerlos al adentrarse en las cuevas. Paralelamente con esto, nos muestran cómo el herrero aún continuaba con vida, gracias a la ayuda del lobo de antes, quien trataba de hacer frente a varios golems para darle tiempo al anciano de escapar, aunque este último no tenía planeado abandonar a su amigo a su suerte, así que ambos estaban por colgar los tenis. Por suerte, justo en ese momento, como si de un rayo se tratase, nuestro prota hizo acto de presencia, deshaciéndose sin mayor problema de varios de los golems que intentaban destrozar a los herreros. Tanto el lobo como el enano no podían creer lo que veían. ¿Cómo carajos un chico de esa edad era capaz de moverse de esa manera? Su habilidad como combatiente podía rivalizar con los mejores mercenarios de la zona. No obstante, lo que más lo sorprendió fue que cuando le preguntaron cómo había llegado hasta ellos, si todo el camino estaba repleto de golems, el chico le respondió que simplemente había arrasado con todo su paso hasta llegar a ellos. Tras estas palabras, le pidió al enano que le entregase su arma, ya que quería ponerla a prueba deshaciéndose de los golems que aún continuaban con vida y quienes se preparaban para arremeter nuevamente contra ellos. Y bueno, una vez con ella, decidió realizar la misma técnica que aprendió de la instructora. Lo que no esperaba era que lanzar la ráfaga de energía, esta última arrasó con todo a su paso, creando una explosión enorme.
El prota no podía creer lo que había ocurrido. Ni siquiera él había imaginado el nivel de poder que alcanzarían sus ataques, ahora que contaba con un arma especialmente creada para él. Por cierto, el viejo le comentó que el nombre de la espada era Rompetormentas, y de hecho contaba con la capacidad especial de regenerarse absorbiendo la sangre del enemigo, una característica que obtuvo gracias a que fue creada con la cáscara del ave del prota, quien contaba con la misma habilidad. Pero bueno, con esto hecho, el chico les pidió que regresasen, comentándoles que ya no tenían que preocuparse por los golems. No obstante, él continuaría con la exploración del lugar. Después de todo, había notado la presencia de dos tipos, escondiéndose en las cercanías, explicándoles que él tenía bastante conocimiento sobre esos golems, y según lo que sabía, casi siempre solían actuar de manera pacífica y no atacaban a nadie si antes no eran provocados, así que lo más probable era que estuviesen siendo controlados para llevar a cabo el ataque contra los herreros. Sin embargo, él planeaba averiguar quién estaba detrás de ello. Y bueno, unos momentos después, siguiendo algunas huellas que los responsables del ataque habían dejado, no le tomó trabajo dar con su paradero. No obstante, no inició el ataque de inmediato. En lugar de eso, se escondió para escuchar lo que los hijos de fruta planeaban, dándose cuenta de que los tipos habían descubierto que alguien había detenido su ataque contra los herreros, así que por ello planeaban marcharse sin demorar mucho. Eso sí, antes de hacerlo habían decidido liberar una especie de golem de un tamaño mucho mayor al de los anteriores, para completar la misión de destruir las instalaciones de los herreros. Sin embargo, antes de hacerlo, planeaban acabar con la vida de la persona que todo ese tiempo había estado escuchándolos, ya que sí, los tipos habían sido capaces de percatarse de la presencia de Tomás, y antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos lanzó un potente ataque de fuego que destruyó parte del lugar donde el chico se escondía. Lo que estos últimos no esperaban era que el prota fue capaz de evitar un impacto mortal en el momento justo. Además, quedaron bastante impactados al darse cuenta de que la persona que estaba detrás de sabotear sus planes era un simple chico. Aún así, eso no los detendría y planeaban acabar con su vida para no dejar ningún cabo suelto que los ligara con ese ataque. Sin embargo, los tipos cometieron un grave error, ya que antes de atacarlo por segunda vez, mencionaron cómo no quedaba mucho tiempo para que todo el reino fuese enterrado por la luz de las estrellas. Dichas palabras dejaron frío al prota. Después de todo, esa frase había sido la misma que le mencionó uno de los ángeles de los que derrotó en su vida pasada, por lo que ahora sabía que esos tipos podían estar relacionados con la invasión que se llevaría a cabo dentro de unos años. Así que sabiendo que los hijos de fruta eran la única pista relacionada con su futuro que hasta ahora había conseguido, no planeaba dejarlos escapar. Y antes de que el tipo de antes siquiera pensara en lanzar un segundo ataque, el prota, usando sus habilidades como mercenario, en segundos se encargó de rebanar a la mitad su cuerpo. Este último no entendía qué carajos había pasado, como un simple niño podía moverse de esa forma. Mientras tanto, su compañera quedó fría. El aura que el chico emanaba en ese momento era aterradora, y a pesar de que esta última rápidamente intentó defenderse, eso no sirvió de mucho, ya que en segundos el chico fue capaz de neutralizarla, diciéndole que lo mejor era que contestara sus preguntas, si no quería terminar de la misma forma que su compañero. Obviamente la chica no planeaba rendirse tan fácilmente, así que rápidamente creó una especie de escudo de maná de un nivel alto para mantener alejado al prota. Después de todo, sabía que los mercenarios eran débiles ante ese tipo de técnicas. Lo que no esperaba era que Tomás, sin perder tiempo, fue capaz de destrozar por completo su dichoso escudo, ya que, como recordarán, el tipo contaba con la rara habilidad de cortar a través de la magia, la misma técnica que había empleado para luchar contra los ángeles en su vida pasada, y gracias a ello fue capaz de causarle heridas bastante serias, poniéndola contra las cuerdas. No obstante, apenas este último bajó la guardia por unos segundos, fue atacado por la espalda con una enorme ráfaga de llamas. Por suerte, gracias a sus agudos instintos de mercenario, fue capaz de evitar el impacto en el momento justo, dándose cuenta de que el responsable de ese ataque era el mismo tipo de antes, al que había partido por la mitad, y quien al parecer contaba con la rara habilidad de ser capaz de regenerar sus extremidades a voluntad. Además, estaba furioso por lo sucedido.
diciéndole al chico que planeaba destrozarlo en ese momento. Sin embargo, Tomás de manera fría le respondió que si acaso no había notado la situación en la que estaba. En ese momento, él tenía en sus manos la vida de su compañera, a quien podría causarle el daño que quisiese si se atrevía a ir contra él. Además, estaba seguro de que esa chica no contaba con su misma habilidad regenerativa, así que si continuaba causándole más daño, terminaría colgando los tenis. Tras escuchar sus palabras, el tipo decidió rendirse. Oh bueno, eso fue lo que le hizo creer, ya que este último solo estaba sirviendo de cebo para que la chica usara su magia para debilitar los agudos instintos del prota, quien gracias a ello no fue capaz de esquivar a tiempo el fuerte impacto provocado por el golem de antes, a quien de hecho los tipos habían sido capaces de activar por unos cuantos segundos. Por su parte, los hijos de fruta, una vez el prota estuvo fuera del juego, decidieron que lo mejor era acabar con él, ya que si ahora que solamente era un niño les daba tantos problemas, en el futuro quizá podría convertirse en una amenaza para su organización. Sin embargo, cuando el tipo se acercó a la zona del impacto, pudo sentir una presencia aterradora acechándolo, ya que sí, al parecer el buen Tomás aún era capaz de mantenerse en pie, y en segundos, moviéndose a una velocidad extrema, fue capaz de destrozar el cuerpo del tipo nuevamente, quien ni siquiera pudo reaccionar a sus movimientos. El prota parecía haberse convertido en un monstruo, impulsado por nada más que su ira. Así que luego de sacar del juego al tipo, le comentó a la elfa que no se atreviera a dar un paso más, ya que tenía muchas preguntas para hacerle, y en caso de no responder, no lo pensaría mucho en acabar con su vida. Lamentablemente, en ese momento, las heridas que el chico había recibido a causa del impacto de antes comenzaron a pasarle factura. Después de todo, el daño en su cuerpo era bastante serio, y únicamente estaba siendo capaz de mantenerse en pie por su fuerza de voluntad, algo que la chica quiso aprovechar para escapar, ya que ni siquiera con el prota en ese estado estaba segura de contar con habilidad para derrotarlo. Eso sí, antes de marcharse le advirtió que averiguaría todo sobre él y se encargaría de hacerlo pagar muy caro esa humillación. Por su parte, el prota no podía contener la ira que recorría todo su cuerpo, recordando por todo lo que había pasado en su vida pasada por culpa de esos hijos de fruta, así que no podía perder la única pista que había conseguido sobre ellos. Lamentablemente ya no contaba con la energía suficiente para continuar de pie. Por suerte para él, justo cuando la chica estaba por marcharse, en la cena se hizo presente la instructora, quien gracias a su habilidad fue capaz de detener la fuga de la hija de fruta, y de hecho la chica parecía furiosa por el daño que le había causado a su discípulo. Pero bueno, luego de reunirse con el prota, lo felicitó por haber sido capaz de actuar de la mejor manera en una situación como esa. Después de todo, no muchos chicos habrían sido capaces de enfrentar un ataque como ese, por lo que obviamente sería recompensado adecuadamente. Pero bueno, con esto dicho, y como era de esperarse, a la instructora no le tomó más que un par de segundos neutralizar por completo a la hija de fruta, quien no tuvo oportunidad contra ella, así que por suerte la situación fue controlada exitosamente. Sin embargo, cuando la instructora le comentó al chico que esos tipos serían trasladados a la prisión Uroboros, una cárcel especialmente creada para la tortura de criminales que atentaban contra el reino, el prota le pidió que por favor lo dejase estar presente en el interrogatorio que le realizarían a esos tipos, ya que estaba muy interesado en conocer la información que poseían, a lo que la instructora, sabiendo que esa captura había tenido éxito únicamente gracias a Tomás, decidió acceder. Por cierto, cuando el prota regresó a la superficie, fue recibido por Mónica y Ashel, quienes de hecho habían conseguido encargarse de darles los cuidados necesarios a los herreros que resultaron heridos. Claro, con un poco de ayuda del poder mágico del ave. Eso sí, quedaron bastante preocupadas con el estado en el que Tomás se encontraba, ya que como se los dije, las heridas del chico luego del impacto del golem eran bastante serias. Aún así, para este último, acostumbrado a mantenerse en el campo de batalla, esas heridas no parecían importarle demasiado. Lo más importante para él en ese momento era conocer la información que los tipos de antes poseían acerca de la llegada de los ángeles. Sin embargo, para ello tendría que esperar unas cuantas semanas hasta que los tipos fueran instalados en la prisión y sometidos a una tortura terrible por el verdugo. Y bueno, luego de esto vemos como semanas más tarde nuestro prota junto a la instructora fueron recibidos en la prisión, donde actualmente
Se encontraban recluidos los hijos de fruta de antes, y en ese lugar conocieron a este anciano de aquí, Esteban, quien se encargaría de guiarlos por la prisión, y quien de hecho, según la instructora, era alguien a quien temer. Después de todo, era el encargado de someter a los prisioneros a torturas espantosas para conseguir información de ellos. Y bueno, mientras les daba un breve recorrido por las instalaciones, les comentó que al parecer los tipos de antes eran bastante leales a su organización, ya que a pesar de haberlos sometido a torturas inimaginables, continuaban negándose a revelar cualquier dato importante. Eso sí, al menos habían descubierto que la organización para la que trabajaban era conocida como Nébula. La instructora parecía sorprendida con ello, ya que no había escuchado hablar de nada relacionado con esa organización, pero el anciano le explicó que esos tipos eran incluso más peligrosos que la organización Caliboro. De hecho, habían estado detrás de varios ataques a gran escala en el último año. Por su parte, Tomás en ese momento le preguntó si los tipos habían mencionado algo sobre la llegada de las estrellas, una frase que sorprendió al anciano. Después de todo, no había escuchado nada relacionado con ello, pero le dijo que no se preocupara, ya que planeaba obtener esa información justo en ese momento, colocándose la tenebrosa máscara que solía usar para los interrogatorios, y que incluso terminó impactando a un guerrero experimentado como Tomás. Tras esto, el prota por fin llegó a la habitación donde se encontraban los tipos de antes, quedando totalmente impactado, ya que no quedaba nada de los guerreros a los que había enfrentado. Ahora se encontraban en un estado deplorable, luego de todas las torturas a las que fueron sometidos en las últimas semanas. Aún así, continuaban negándose a soltar toda la información que guardaban. Eso sí, parecieron asustarse bastante luego de que el anciano les cuestionara si sabían algo acerca de la llegada de las estrellas. Tras escucharlo, el tipo quedó frío, pero seguía negándose a hablar, incluso a pesar de que el viejo amenazó con acabar con la vida de su compañera, que no contaba con su mismo poder de regeneración. Aunque Tomás, luego de ver cómo continuaba negándose a cooperar, llegó a la conclusión de que quizá había algo que se los impedía, algo así como una maldición. Por suerte, el interrogador tenía algo que, según él, era perfecto para una situación como esa. Y tras unos minutos regresó con una especie de bicho, explicándoles que tal criatura tenía la habilidad de devorar cualquier tipo de maldición, lo cual solían utilizar para interrogar a aquellos reclusos que estuvieran bajo la influencia de algún hechizo. Y afortunadamente tenía razón, ya que luego de que el dichoso bicho entrara en contacto con el tipo, de inmediato la maldición fue retirada, y por fin era capaz de revelar la información que tanto había estado ocultando. Eso sí, el poder de la maldición era tan grande que tras ser retirada, apenas le dio tiempo al tipo a decir unas cuantas palabras sobre cómo la famosa estrella era un ser eterno que muy pronto llegaría a su mundo. Dicha criatura era conocida como Ahayut. Estas palabras dejaron impactado al prota, que tras escuchar el mismo nombre del tipo al que enfrentó en su vida pasada, de inmediato se acercó a él para tratar de conseguir más información. Lamentablemente eso no fue posible, ya que tras unos breves momentos, la dichosa maldición cobró la vida del tipo, causando una explosión enorme que causó destrozos por toda la habitación. De hecho, el anciano de antes tuvo que emplear un pequeño círculo de defensa para evitar ser destrozados por el daño colateral. Sin embargo, las cosas no parecían haber terminado ahí, ya que de manera aterradora, el anciano se dirigió a Tomás para preguntarle cuál era la información que escondía acerca de esa organización. Después de todo, a juzgar por su reacción tras escuchar el nombre de Ahayut, se podía notar que escondía algo sobre ese tema. Obviamente el prota trató de evadir el tema, comentándole que simplemente había escuchado ese nombre en la batalla que había tenido con ambos días atrás. No obstante, su excusa no pareció convencer al anciano, que estaba empeñado en indagar más en ello, aunque luego de observar la mirada de Tomás, que parecía estar llena de ira hacia los tipos, llegó a la conclusión de que era muy difícil que pudiera ser cómplice de ellos. Aunque justo en ese momento, la instructora intervino, pidiéndole que por favor dejase de cuestionar a su discípulo, o tendría que tomar cartas contra él. Por suerte, tras sus palabras, el anciano concluyó que quizá estaba exagerando, y desistió del interrogatorio hacia Tomás. Después de todo, no quería tener problemas con alguien tan poderosa como la instructora. Pero en ese momento hubo algo que llamó su atención,
ya que uno de los bichos encargados de devorar las maldiciones parecía haber fijado su vista en el buen Tomás. Así que para comprobar su teoría, puso en contacto al dichoso bicho con la mano del prota, el cual apenas estuvo sobre su piel comenzó a recargarse de manera brutal, a tal punto que en tan solo segundos explotó. Obviamente Tomás no entendía el porqué de ello, pero el anciano le explicó que para que el bicho explotara de esa forma, tuvo que ser sobrecargado por una maldición muy poderosa, comentándole que lo más seguro era que él estuviese maldito. Y lo peor de todo, no por una maldición común y corriente, sino por una muy poderosa, que quizá de no ser tratada podría acabar con su vida. Además de ello, le resaltó que las maldiciones como esa podrían tener efectos sobre su cuerpo, como bloquear algunas de sus habilidades. Apenas el prota escuchó eso, concluyó que quizá era por la dichosa maldición que él no era capaz de emplear el maná como todos los demás. Pero bueno, con esto dicho, la visita a la prisión terminó y el anciano les comentó que trataría de retirar todas las maldiciones puestas en la otra chica para obtener más información acerca de Nebula. Y claro, apenas lo supieran, se lo harían saber. Además de ello, luego de notar la preocupación de Tomás por su maldición, le comentó que quizá el mago, que era conocido como el más poderoso del continente, podría ayudarlo con su caso. Y tenía suerte, ya que dicho mago era uno de los maestros en la escuela en la que actualmente estaba matriculado. Pero bueno, una vez en el camino de vuelta a la academia, el prota le comentó a la instructora que luego de entrar en contacto con el bicho de antes, su cuerpo parecía más cansado de lo habitual. Pero esta última le dijo que no se preocupara, ya que ese era un síntoma de que su maldición se estaba debilitando. Eso sí, le preguntó si tenía idea de quién podría haberle lanzado una maldición como esa, a lo que el chico no podía responder con certeza. Después de todo, se había ganado el odio de muchas personas a lo largo del tiempo. Por otra parte, aprovechó para darle las gracias por haberlo ayudado con el anciano, ya que de no haberlo hecho, quizá habría sido inculpado de algo que ni siquiera había hecho. Por cierto, luego de un rato de charla, el prota llegó a la conclusión de que su instructora, además de poderosa, era bastante buena persona, así que no se explicaba por qué no había escuchado hablar de ella en su vida pasada. Según él, lo más probable era que Nebula hubiese tenido algo que ver con ello. Pero bueno, una vez en la academia, de inmediato se puso en marcha para intentar deshacerse de la maldición, acordando reunirse con el dichoso mago, que quizá podría ayudarlo. De hecho, la encargada de llevarlo hasta donde podría encontrarlo fue su antigua capitana, quien continuaba agradecida por lo que había hecho por ella hace unos días. Mientras tanto, Tomás aún no encontraba la forma de decirle lo que la capitana de su vida pasada le pidió. Eso sí, la chica estaba preocupada por él. Después de todo, se había enterado de la maldición de la que era víctima, aunque le dijo que no se preocupara, ya que el mago que estaba por ver era muy poderoso, y lo más probable era que él pudiese ayudarlo con su problema. Por cierto, en ese momento fueron interrumpidos por Tarani, la misma chica que conocimos antes, y quien sería la encargada de llevarlo con el dichoso mago. Por cierto, esta última parecía ser muy cercana a su capitana, y ahora entendía quién había reclutado a esta última para la familia Pendragon. Pero centrémonos en lo importante. Luego de despedirse de la capitana, Tarani se encargó de llevarlo hasta el despacho del mago, atravesando un bosque poco transitado por los alumnos, hasta llegar a una especie de cabaña que parecía bastante sombría. Incluso le parecía sospechosa al buen Tomás, pero las cosas no terminaban ahí, ya que tras entrar en la cabaña se toparon con una anciana completamente sola. Y aunque al principio el prota creía que quizá ella era la maga que buscaban, Tarani le hizo ver que no. De hecho, la dichosa anciana era la puerta al verdadero despacho, ya que después de abrir la boca de manera bastante macabra, la anciana les mostró la entrada que los llevaría hasta el mago. Pero bueno, una vez atravesada toda la escena, el prota por fin llegó al despacho del famoso mago, que no dudó en presentarse ante él. Se trataba de este chico de aquí, quien de inmediato pudo notar el enorme poder de la maldición que Tomás llevaba a cuestas, preguntándose cómo había sido capaz de soportar algo como eso todo este tiempo. Por cierto, el nombre del tipo era Modric, quien a pesar de su apariencia contaba con más de 83 años. Pero bueno, una vez se presentó con él y le aclaró cuál era su verdadera edad, usó sus habilidades mágicas para revelar la maldición que había estado atormentándolo.
aunque al hacerlo quedó impactado, ya que no se explicaba cómo un humano tenía tantas maldiciones enredadas en su cuerpo, ya que sí, el prota no contaba únicamente con una maldición, sino con más de 10. Lo peor de todo, todas con un nivel de poder muy alto. Por suerte le explicó que a pesar de que no podría levantarlas todas de inmediato, por el momento podía comenzar deshaciéndose de una de ellas. Tras ello le explicó que en ese momento materializaría en su mente una de las maldiciones por las que era atormentado, así que él tendría que encontrar la fuente de ella y destrozarla. Solo de esa manera podría eliminarla. Aunque el prota no entendía bien cómo encontraría la dichosa fuente una vez estuviera dentro de su mente. Lamentablemente el mago no le dio más pistas y de inmediato lo envió a las profundidades de su mente. Una vez ahí, el chico se dio cuenta de que todo le parecía muy familiar y luego de revisar más a detalle el lugar, se dio cuenta de que se encontraba en la casa donde solía vivir de chico. Incluso terminó topándose con su hermana cuando esta tan solo era una niña y tras seguirla se topó con una escena que lo dejó frío. En ese momento estaba en presencia de su hermana y su madre, quienes lo cuidaban cuando tan solo era un bebé. Claro, la escena lo impactó tanto ya que nunca había vivido algo como eso. Incluso por unos instantes olvidó el por qué se encontraba en ese lugar, dedicándose a disfrutar del momento tan hermoso que estaba presenciando. Lamentablemente eso terminó luego de que la escena se integrara una presencia que pareció desagradar a Tomás. De hecho, lo que más lo molestaba era que no podía identificar a quién pertenecía la dichosa silueta. Eso sí, podía notar que se trataba de alguien familiar, ya que tanto su hermana como su madre lo trataban con bastante cariño. Aunque justo en ese momento sucedió algo que hizo hervir de furia la sangre del prota. La dichosa silueta terminó usando una rara habilidad que dejó inconscientes tanto a su hermana como a su madre. Pero eso no fue todo, ya que tras terminar con ello, el hijo de fruta se dirigió hasta la cuna del prota para lanzar la misma maldición que ahora lo atormentaba. Por fin había dado con el responsable de estar maldito, así que no planeaba detenerse hasta destrozarlo y acabar con ella de raíz. Mientras tanto, vemos como en el mundo real, el maestro le explicó a Tarani que no entendía cómo el prota hasta ahora había sido capaz de convertirse en un guerrero. Después de todo, con tantas maldiciones afectando su cuerpo, ni siquiera tendría que ser capaz de moverse con normalidad. Pero bueno, regresando con Tomás, una vez el tipo terminó de poner la maldición en su yo de niño, y tras comprobar que tanto su madre como su hermana solo habían sido noqueadas por el tipo, decidió enfrentarlo, y sin perder tiempo inició la persecución para interceptarlo, aunque se dio cuenta de que eso no sería necesario, ya que el hijo de fruta esperaba por él fuera de la habitación, así que no entendía bien el porqué de ello. Pero a pesar de eso, decidió no prestarle atención y centrarse en la batalla. Después de todo, estaba furioso por lo que le había hecho a su madre y a su hermana, y sin dudarlo, arremetió contra él. Lo que no esperaba era que la dichosa maldición contaría con tanto poder. Incluso fue capaz de bloquear su ataque sin siquiera esforzarse. Obviamente el chico no entendía cómo eso era posible. Esa cosa estaba empleando técnicas de esgrima muy avanzadas, incluso sobrepasaban las suyas. Comprendiendo que quizá esa figura no se trataba de un simple recuerdo suyo. Y después de recibir varias estocadas del hijo de fruta que le causaron daño serio, decidió centrarse y tratar de pensar en una estrategia, ya que de continuar de esa forma, terminaría siendo destrozado dentro de su mente. Aunque antes de continuar con la batalla, le preguntó por qué carajos había hecho algo como eso, comentándole que luego de ver las reacciones que tanto su madre como su hermana habían tenido, comprendió que él era su padre, cosa que lo hacía preguntarse aún más el por qué había puesto una maldición dentro de su cuerpo. No obstante, furioso por el silencio de la criatura, decidió poner la poca fuerza que le quedaba en un solo movimiento y arremeter con toda su determinación contra la silueta, que sorpresivamente no esquivó el ataque, y Tomás consiguió volarle la cabeza. Eso sí, la furia que sentía hacia su padre aún no se desvanecía, así que prometió que averiguaría el por qué el hijo de fruta había hecho algo como eso. Pero bueno, minutos más tarde, por fin recuperó el conocimiento en el mundo real, topándose con el maestro de antes, quien ahora contaba con una apariencia completamente distinta a la anterior. Ahora en serio, parecía un anciano de más de 80 años, pero le dijo al prota que no se preocupara por ello, simplemente había agotado todo su maná con el hechizo de antes, así que
que no tenía la fuerza para mantener el hechizo de rejuvenecimiento que solía usar en él. Pero una vez lo recuperase, podría volver a su apariencia anterior. Por cierto, además de ello, el prota se dio cuenta de algo más. Al parecer, ahora que una de sus maldiciones había sido removida de su cuerpo, era capaz de sentir el maná que otras personas emanaban. Y bueno, luego de explicarle al mago todo lo ocurrido dentro de su mente y sobre cómo al parecer su padre era el origen de las maldiciones, este último le comentó que gracias a que se había deshecho de una de ellas, su cuerpo ahora por fin podría usar una pequeña parte de su maná, ya que como recordemos, el prota hasta ahora había estado luchando sin él, y el anciano tenía razón, ya que Tomás ahora era capaz de sentir extrañas corrientes de energía atravesando todo su cuerpo. Lo malo era que según el anciano podría emplear todo su maná hasta que borrara las 9 maldiciones restantes en su cuerpo, y por ahora solo podría emplear un pequeño porcentaje. Tras esto, una vez la charla transcurrió, el mago le pidió que se retirara, ya que necesitaba descansar un poco. Además, le comentó que había pasado más de 48 horas dentro de su mente, lo que como era de esperarse, impactó a Tomás. Paralelamente con esto, vemos como el padre de Joezer y líder de una de las familias más poderosas de todo el reino, se encontraba inspeccionando la escena en donde había tenido lugar el ataque de los hijos de fruta de antes. Y a pesar de que había estado revisando junto a su mano derecha, Alexander, todo el lugar, no encontró ningún indicio que pudiera llevarlos con quien estaba detrás de ello. Por cierto, mientras revisaba a los alrededores, el golem que conocimos antes se activó de nuevo, aunque eso no fue problema para el dichoso duque, que contaba con un poder aterrador, y con tan solo una estocada se deshizo de él. Por cierto, su próximo destino era el buen Tomás, ya que estaba muy interesado en conocer al héroe que salvó a los herreros. Pero bueno, un par de días más tarde, vemos como el prota fue visitado por Alexander, a quien al principio terminó confundiendo con un vendedor ambulante, pidiéndole que se marchara y dejara de molestarlo. Obviamente esto hizo enfurecer al tipo, aunque eso no era lo importante, ya que mientras conversaban, el prota pudo sentir un aura demasiado oscura emanando de él, y dicha energía se le hacía muy familiar. No obstante, en ese momento fue interrumpido por el padre de Joezer, quien luego de presentarse amablemente le pidió que le regalara algo de su tiempo, ya que tenía algunos temas que tratar con él, a lo que como era de esperarse, Tomás, que no quería meterse en problemas, aceptó. Por cierto, el tipo en agradecimiento por lo que había hecho hace unas semanas, le llevó algunos obsequios, como una funda personalizada para su nueva espada, la cual era de un material muy difícil de conseguir. Pero eso no era todo, ya que el duque le explicó que estaba muy agradecido con él, ya que el herrero al que rescató era un muy buen amigo suyo, así que por eso mismo le daría una recompensa muy valiosa. Se trataba del sello real de su familia, un objeto que según Tomás tenía el valor para comprar un par de pueblos y ciudades. No obstante, luego de dejar las cordialidades a un lado, le pidió que le diera todos los detalles que tenía acerca del ataque de los tipos de antes, ya que para él era indispensable contar con esa información. Pero bueno, cuando el prota le comentaba todo lo ocurrido días atrás, refiriéndose a los atacantes como ratas, notó que algo andaba mal con Alexander. Su aura parecía tornarse más oscura contra él cada vez que mencionaba a los tipos, como si estuviese molesto por referirse a ellos de esa manera. Y justo en ese momento se dio cuenta de que el aura que emanaba era idéntica a la de los hijos de fruta que enfrentó antes, por lo que estaba seguro de que ese tipo estaba involucrado con ellos. Aún así, no podía revelarle eso al duque así como así, o quizás sería tachado de inventar falsos y visto como un criminal. Por eso mismo decidió tenderle una trampa al hijo de fruta, comenzando a darle al duque información bastante importante de la organización Nebula, sobre cómo hablaban de la llegada de la estrella. Y no solo eso, incluso alardeó de cómo los había torturado de manera brutal para obtener más data de ellos. Claro, su plan estaba dando resultado, ya que Alexander apenas era capaz de contener su sed de sangre, aunque la gota que derramó el vaso fue cuando el prota le comentó al duque que los hijos de fruta le dieron información importante sobre Hayut. No obstante, la información era demasiado extensa, así que se encargaría de redactar un informe y enviárselo esa misma noche. Claro, todo eso era el cebo para desenmascarar al tipo. Y como siempre, su idea dio resultado,
ya que esa misma noche mientras dormía, fue visitado por Alexander, quien intentó arrebatarle la vida antes de que pudiese revelar más información sobre su organización. Claro que el prota ya se esperaba algo como eso, así que no le tomó trabajo evadir su ataque. Y eso no era todo. Tomás estaba tantos pasos por delante de él, que incluso llevó a Joeser hasta su habitación para ser testigo del ataque. Y así contar con pruebas de que su teoría no era falsa. Por su parte, este último, furioso por la cena, le pidió que en ese mismo momento le explicara sus acciones. Tras esto, vemos un pequeño flashback sobre cómo Tomás unas horas antes se encargó de convencer a Joeser de vigilar su habitación esa noche, ya que estaba seguro de que su sirviente iría por su cabeza. Obviamente el tipo no parecía creer en sus palabras. Después de todo, no tenía razones para desconfiar de Alexander. Por suerte al final accedió, luego de que el prota le prometiese dejar la academia en caso de que su teoría fuese falsa. Pero regresando al presente, Alexander en un tono frío le respondió que lamentaba tener que hacer eso, pero ahora que sabía su verdadera identidad, a pesar de que lo respetaba, tendría que acabar con su vida junto con la de Tomás, liberando una inmensa presión de maná que rodeaba todo su cuerpo. Habilidad con la cual tenía planeado destrozar a ambos chicos y eliminar todos los cabos sueltos. Eso sí, tenía que ser bastante sigiloso para evitar llamar la atención de los maestros del lugar. Lo que no esperaba era que eso no sería tan sencillo como creía, ya que cuando arremetió contra su antiguo amo, se dio cuenta de que Chico era capaz de seguir el ritmo de la batalla, algo difícil de entender, ya que creía que a pesar de ser un prodigio, sus habilidades no tendrían que estar tan desarrolladas. Sin embargo, lo que en verdad lo aterró fue la habilidad en combate de Tomás, que de hecho era incluso superior a la suya, llegando a la conclusión de que en ese momento lo mejor era escapar, ya que no estaba seguro de ser capaz de acabar con él sin llamar la atención de los profesores, así que de inmediato se dio a la fuga. Lo que no sabía era que el hacerlo estaba acabando su propia tumba, ya que Joeser usó esa pequeña apertura para ampliar su mejor ataque, que tras impactar contra el chico acabó con su vida. Pero bueno, una vez con el asunto resuelto, Joeser le comentó a Tomás que estaba en deuda con él por informarle acerca del traidor en su familia, explicándole que iniciaría una investigación a fondo para encontrar a más integrantes de Nebula dentro de su familia y le informaría acerca de cualquier dato importante que encontrara. Pero bueno, una vez el tipo se retiró, en la cena se hicieron presentes el director de la academia y la instructora, quienes habían notado la pelea que se estaba llevando a cabo. Por suerte el prota les explicó con detalle todo lo ocurrido, sobre cómo había notado que un miembro de Nebula era un infiltrado en la familia del Duque, pero él junto a Joeser se encargaron de él. Obviamente esto impactó al director, que incluso al día siguiente organizó una reunión con Tomás para recabar todos los detalles posibles. Eso sí, el prota prefirió guardarse para él, que era capaz de notar el aura de las personas involucradas con Nebula, ya que eso podría traerle problemas en caso de filtrarse, e incluso sus seres queridos podrían verse afectados. Pero bueno, el director como recompensa le dijo que le pidiese lo que deseara y él se encargaría de cumplirlo, a lo que el prota simplemente le pidió permiso para abrir su propio club, en el cual planeaba reclutar a varios alumnos para entrenarlos y así contar con peleadores que fueran capaces de hacerle frente a lo que estaba por venir. Así que días después, no dudan en anunciarles a todos los alumnos la apertura de su nuevo club, y de hecho muchos parecían muy interesados en él. Después de todo, la fama del prodigio de Tomás se había esparcido por toda la academia. Además, era de los pocos clubes con autorización para salir de la institución. No obstante, la emoción duró muy poco, ya que las pruebas que el prota estableció para entrar al dichoso club eran demasiado duras y muy pocos eran capaces de superarlas. Pero este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota inicia una incursión junto a su nuevo grupo para aumentar sus habilidades. Sin embargo, en el proceso terminan encontrándose con un líder de Nebula, viéndose envuelto en una batalla que estuvo muy cerca de costarle la vida. Pero si quieren que traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 10.000 likes y 1000 comentarios con la frase espada. Eso es todo por mi parte, no olviden suscribirse y sin más, sayonara.